Prepara las palomitas. Está a punto de empezar En Sincronía, el podcast hispanoamericano de traducción audiovisual, con Damián Santilli, Blanca Arias Badía y Guillermo Parra. Les damos la bienvenida al episodio número 13 de En Sincronía. Soy Damián Santilli y estoy sincronizado desde Buenos Aires, Argentina, con Blanca Arias Badía en Barcelona, España, y Guillermo Parra en Canadá. ¿Cómo andan, chicos? Buenas. Muy buenas. Muy bien, aquí celebrando la Semana de la Mujer, así que yo creo que empecemos mandando un saludo a todas las mujeres que nos escuchan, que creo que son mayoría. Sí, exactamente, mayoría siempre, ¿no? Un beso grande para todas. ¿Guille? Yo también sí, mando saludos a todas desde aquí, desde Quebec. Y nada, estoy un poco hasta las narices de la nieve, porque aquí seguimos con nieve, pero bueno, ya llegará el buen tiempo. Se acerca primavera. La historia de nunca acabar. Sí. Nunca. En cada episodio En Sincronía vamos sabiendo de la nieve en Quebec, está bien. Pues sigue habiendo montañas de nieve. Sigue habiendo montañas. Bueno. Es obligatorio limpiar, ¿no? Eso es por ley en las entradas de las casas y todo eso allá. Bueno, las entradas de las casas tienes que pagar para que te las limpien, pero la calle sí. La calle para que puedan circular los coches, sí. Las aceras para que circulen los peatones, no. A los peatones que les den por saco. Pero Claro, los coches sí. Los coches sí, está bien, está muy bien. Bueno, en el episodio de hoy vamos a entrevistar a otro amigo de la casa acá. Siempre tratamos de entrevistar también a amigos. Hoy toca entrevistar a José Castro Roy. Guille. Pues sí, José Castro, seguramente muchos lo conoceréis porque yo creo que es casi un tradu-influencer por definición, ¿no? Es el tradu-influencer. Seguramente odiará este mismo término, entre otras cosas porque no está en español, pero bueno, digamos que es un personaje de la traducción y además es polifacético, porque no solo es traductor, sino que si vamos a su página web veremos que es traductor, redactor, corrector, profesor, asesor lingüístico, fotógrafo y presentador. De hecho, lo curioso es que yo asistí a alguna de sus charlas, como todo el mundo, y le conocí como espectador en una de estas grandes ponencias que él da por todos lados, pero cuando nos conocimos personalmente fue como fotógrafos, porque yo hice de ayudante de fotografía de José en la gala de los premios Atrae. O sea que muy bien. Sí, toda una estrella a todos los niveles y la tenemos aquí con nosotros, nos ha concedido un buen ratito, un ratazo de su tiempo, así que yo creo que vamos a aprender muchas cosas de él. Un episodio, la verdad, imperdible. Bueno, como todos los episodios de En Sincronía. Y además, también imperdibles nuestras secciones. Hoy vamos a comenzar con Laboratorio de Visual. Vamos a hablar de un software nuevo del cual todavía no habíamos hablado, que es Subtitle Next. Y después de la primera parte de la entrevista, vamos a los minutos divulgativos con Blanca. Sí, y vamos a hablar de un capítulo del libro que se ha publicado hace poco, que ha editado Mar Ojea de la Universidad de Córdoba. Y os voy a contar la propuesta que hace una profesora que es especialista en traducción jurada para mezclar la especialidad en traducción jurada y de Derecho de Extranjería con la traducción audiovisual. A ver qué os parece. Muy interesante, muy interesante. Esta Mar me suena, ¿eh? ¿No estaría por aquí en algún episodio anterior del podcast? Sí, Mar ha sido la editora del libro. El capítulo es de María Luisa Rodríguez Muñoz, que es profesora también de la Universidad de Córdoba. Pero sí, a Mar la tuvimos en unos minutos divulgativos. Claro, una colada del programa, está muy bien. Bueno, y al final de la segunda parte de la entrevista, Guille, ¿qué vamos a tener en subtítulos con carácter? Pues yo voy a hablar de una de las series del momento, de WandaVision, que en España por una cuestión de derechos no pudo llamarse así, se ha acabado llamando Bruja Escarlata y Visión. Debo reconocer que no soy muy aficionado al universo cinematográfico de Marvel, pero en este caso la verdad es que me convencieron para verla. Esta serie, quien la haya visto sabrá que hace homenaje a las sitcoms clásicas de los años 50, 60 y va la cosa evolucionando. Y esto da mucho juego a nivel lingüístico que, bueno, vamos a analizar en los subtítulos. Y hay una cosa ahí también con el título, muy polémica, pero bueno, eso lo dejamos para el futuro. Bueno, sin mucha más introducción, arrancamos entonces con el Laboratorio de Visual y después, al ratito, la entrevista con José. Cámaras y computadoras listas. Llegó el momento de experimentar. Entremos en el laboratorio audiovisual con Damián Santilli.
Les doy la bienvenida al Laboratorio Audiovisual número 13. Mi nombre es Damián Santilli y hoy vamos a hablar de Subtitle Next, otra de las grandes alternativas de software propietario para subtitulado que están disponibles en el mercado. Lo primero que podemos decir de esta herramienta es que me sorprendió muchísimo la cantidad de opciones que tiene para todo tipo de públicos, a diferencia de algunas aplicaciones como por ejemplo las gratuitas, que son mayormente solo para traductores independientes, o de algunas pagas que son muy costosas y que son principalmente para empresas. Subtitle Next cuenta con una variedad de opciones que le hacen una herramienta versátil que cumple con las necesidades de traductores independientes y empresas del mercado por igual, a la vez que ofrece soluciones para ciertas tareas que no encontramos frecuentemente en otros programas, como por ejemplo un complemento muy lindo que trae para live subtitling. Las tres alternativas principales del programa son Subtitle Next Novice, Subtitle Next Explorer y Subtitle Next Expert. La opción Novice es la herramienta diseñada específicamente para traductores independientes y tiene un costo muy cercano al de ciertas herramientas de traducción técnica como por ejemplo Trados Studio o MemoQ. Esta alternativa se puede comprar por 350 euros. La opción Explorer, que tiene unas cuantas funciones más que la Novice y cuesta unos 900 euros, es también una buena alternativa para traductores independientes. Y por último, la opción Expert, que apunta específicamente al segmento de empresas de subtitulado, cuesta unos 2.950 euros. Vamos a concentrarnos entonces en la versión Novice, que es la herramienta a la que podríamos llegar a acceder como subtituladores freelance. Esta alternativa nos permite editar texto y formatos, traducir, hacer spotting, control de calidad, revisión ortográfica, en fin, la gran mayoría de las funciones básicas que traen todos los programas. Y también exportar los subtítulos en formatos SRT y SV y también hacer quemado en un video estándar. La versión Expert, que podría también ser una alternativa para traductores independientes, como ya dijimos, permite además manejar otros formatos útiles, como por ejemplo el WebTT, y también pegar subtítulos para closed captioning, entre otras alternativas adicionales a la versión Novice. Adicionalmente, Subtitle Next nos permite adquirir módulos extra independientemente de la versión que elijamos. Por ejemplo, tenemos el módulo Spark para un mejor manejo del hardware a la hora de quemar subtítulos en video, el módulo Spin para exportar subtítulos para DVD y Blu-ray, el módulo Spectrum para exportar para cine digital y de 35 mm, lo cual es bastante útil si trabajamos con directores de cine o productoras de manera directa, y una función que mencioné anteriormente y me gustó muchísimo cuando pude probarla, que es el componente Live para subtitulado en vivo. Este componente nos permite subtitular, editar, exportar y transmitir en vivo. Esto significa que con Subtitle Next podemos dictar, pasar de voz a texto, llevar adelante incluso un trabajo de rehablado o respeaking y transmitir de manera automática o manual, por ejemplo, en nuestro canal de YouTube o en otros sistemas un poquito más complejos. En cuanto al proceso de trabajo en sí, si bien tiene ciertas cuestiones que son similares a cualquier otro programa, por ejemplo, el proceso de creación del archivo de subtítulos y carga de video, Subtitle Next es verdaderamente una herramienta muy compleja, no apta para todo público. En algún próximo episodio de Laboratorio Audiovisual analizaremos en más detalle cómo traducir dentro de este programa y qué herramientas concretas tiene que nos pueden ayudar a profesionalizar nuestra tarea como subtituladores y que la diferencian de otros programas. Pero por ahora, si quieren, pueden ingresar en subtitlenext.com y descargarse la demo para animarse a experimentar con una herramienta que nos hace sentir verdaderamente como profesionales de la traducción audiovisual. Y hasta aquí llegamos con el Laboratorio Audiovisual de hoy. Pueden seguirme y ponerse en contacto en mi cuenta de Instagram, @tradugeek, o en Twitter en @d_santilli. Hasta la próxima. Hola, buenas a todos, ya estamos de vuelta. Muchas gracias, Damián, por tu sección. Y bueno, aquí tenemos con nosotros a José Castro. Muy buenas, José. Hola, ¿qué tal a todos? Muchísimas gracias por tenerme aquí, es un placer. El placer es todo nuestro. Sí, muchas gracias. Gracias por concedernos esta entrevista. Sabemos que eres una persona ocupada, sabemos que eres una persona muy entrevistada también, así que vamos a intentar exprimirte y bueno, y pasarlo bien también, ¿no? Que lo importante es que disfrutemos todos de la entrevista y que tú salgas contento. Te interrumpo ya para decir que si no es divertido, a mí no me interesa casi nada en la vida. Pues perfecto. Claro, una de mis claves también a la hora de dar charlas y moverme por ahí es que si yo me voy a aburrir yo el primero, no me compensa. Los que te hemos visto lo sabemos muy bien y disfrutamos muchísimo de esa parte de tus charlas, realmente. Qué bueno. Pues bueno, José, ya te hemos presentado muy brevemente, pero aún así nos gustaría conocerte un poco mejor, nos gustaría que nuestros oyentes conocieran al José que hay detrás de la fama, porque
hay que decirlo, eres un traductor famoso, pero yo creo que mucha gente no sabe exactamente por qué. Le sonará tu nombre, a lo mejor de alguna charla, a lo mejor de haberte visto por ahí, de los tweets y las cosas que publicas. Explícanos de dónde sale Xosé Castro y bueno, qué has estado haciendo en las últimas 2 décadas, digamos. Bueno, me parece muy interesante la pregunta porque creo que además nos permite cuestionarnos qué significa la fama. Igual que hablamos de la relevancia de Google, como sabéis, Google, cuando se habla de SEO, se habla del término relevancia, que no hay que confundir con importancia. Uh-huh. Entonces, yo creo que mi fama, en realidad, cuando la gente me dice, es que yo quiero ser como tú, o algunos estudiantes, o quieren... En realidad, yo siempre digo que el éxito es más que bienvenido. La fama tiene un lado un poco tenebroso a veces. Estás demasiado expuesto para lo bueno y para lo malo. Pero yo confío en que la fama viene más que nada... De hecho, una vez se lo decía a un estudiante. Me decía, es que a mí me gustaría hacer lo que haces tú. Y digo, ¿qué hago yo? Y tampoco sabía exactamente qué es lo que hacía yo. Simplemente sabía que tenía visibilidad. Entonces, yo como soy muy iconoclasta y creo que hay que cuestionarse cualquier forma de poder, porque sí, porque en el poder o la visibilidad está intrínseco también un poco a veces de abuso, o a veces también encumbramos a gente sin darnos cuenta, pues creo que yo por lo que sí que puedo ser famoso y de eso sí que me hago responsable, es que claro, yo empecé en el mundo de la informática, de las redes, muy pronto. O sea, yo soy un freaking velociraptor. O sea, yo tengo correo electrónico desde el año 90. Atención, que suenen la chanfaina y que suenen las guitarras. ¿Qué era entonces? ¿Era Yahoo o era otro? Uy, no. O sea, estamos en la era pre-web. Vale. O sea, yo empecé con Internet, cuando Internet y la web eran 2 cosas distintas. Imagínate. O sea, estamos hablando de cosas muy prehistóricas, ¿no? Empecé con CompuServe, que era una red privada, como muchas redes privadas que luego se fueron abriendo y Internet fue precisamente la interconexión, de ahí viene el nombre, Internet fue la interconexión. Uh-huh. Y un montón de pequeñas redes que había por ahí. Bueno, no voy a ponerme aquí a hablar de arqueología, pero lo cierto es que yo logré tener mucha presencia y por eso si pones Xosé Castro en Google, pues yo soy las 70 primeras páginas. Entonces eso te da una visibilidad que no significa necesariamente que yo sea bueno o buen traductor. Es posible que gente que me conozca ni siquiera sepa si soy bueno, ¿no? O no haya visto ninguna traducción mía o no haya visto suficientes como para decir, oye, es muy bueno. Lo que sí que es cierto es que tengo visibilidad. Y creo que eso también es importante. Y a veces yo, por ejemplo, también me gustaría romper una lanza por colegas que tienen visibilidad, mucho más jóvenes, que además yo siento la obligación de pasar el testigo, porque yo al fin y al cabo ya peino canas, que de repente oigo como comentarios, pues yo lo he oído en una charla y no me parece tan listo, o no tan lista, o no sé si sabe tanto. Tenemos que tener mucho cuidado porque a veces somos nosotros los que encumbramos a la gente con la mejor de las voluntades, uh-huh. Pero yo lo estoy viendo en la evolución de algunos colegas, ¿no? Que de repente dan una charlita aquí y en el siguiente congreso ya le ponen experto en tal cosa, pero no es porque se autodenomine esa persona experto o experta en tal, sino porque ya lo llamas en calidad de sabe mucho de esto. Y en el siguiente cada vez más. Entonces la gente se crea una expectación en torno a ti y al fin y al cabo eres un traductor, una traductora más que ha dado 2 o 3 charlas que tienen mucha visibilidad sobre un tema que posiblemente domines, pero no tienes por qué ser la persona que mejor lo domina. Lo que pasa es que eres la persona que estaba ahí dispuesta a decir, sí, voy a dar una charla. Entonces, bueno, sin enrollarme demasiado, creo que es muy interesante el tema de la visibilidad porque yo animo a todo el mundo a que se cuestione a gente como yo. ¿Sabes? Que se cuestione la fama, o sea, que realmente vayan detrás y digan, oye, pues lo que ha dicho me parece interesante o no estoy de acuerdo, pero que no simplemente se queden con la mera visibilidad. La mera visibilidad tampoco es señal de profesionalidad. A mí me gustaría que se me relacionase con mi pasión por la traducción, con que siempre que puedo, en todos mis ámbitos y toda la vida, trabajando en radio y en tele, siempre he intentado hablar de visibilizar a los traductores e intérpretes y a los correctores. Y por eso sí que me encantaría que se reconociese, porque he intentado hacer lo posible dentro de mi pequeño terreno, ¿no? Que no es poco, porque yo siempre que puedo en la radio recuerdo que yo soy traductor. Y creo que eso también da visibilidad, ¿no? Yo sé, de todas maneras, no podemos permitir que esta sea tu respuesta únicamente, porque a mí me encanta, y esto me lo has contado a mí también,
pero, o sea, lo que vos no quieras decir, nosotros lo podemos decir tranquilamente. Vos has sido una de las primeras caras visibles del mundo de la traducción desde la parte práctica, con grandes películas traducidas. En el caso de la parte de tecnología, que no es el tema de nuestro programa, pero tu trabajo con el diccionario de la lengua española o el DRAE en su momento, digamos, un montón de cosas que va más allá, al margen de que estoy completamente de acuerdo con lo que comentabas de que quizás una persona hoy habla de un tema y ya en el próximo congreso es la autoridad máxima sobre ese tema, pero no es ese tu caso. Tu caso es el caso de alguien que se lo ha currado, como dicen ustedes, muchísimo desde muy joven en este mundo, más allá de que, bueno, después eso te ha llevado a la televisión, a la radio, a un montón de lugares. Lo digo y lo comento también porque hay un montón de gente que nos escucha que quizás no te conoce, que no sabe, que en este contexto de pandemia por ahí que no ha tenido la posibilidad todavía de escucharte en vivo, estudiantes o gente que recién se ha recibido. Así que nada, antes que nada y por sobre todas las cosas, yo quiero dejar esto en claro y decir que para nosotros es un honor impresionante tenerte acá, porque para mí sos una de las personas que más admiro en este mundo de la traducción, y te admiro no solo porque tenés presencia en las redes, sino porque te he escuchado y sabes una barbaridad de un montón de cosas, y porque te he escuchado en mis principios cuando recién me recibía, y quizás he sido de esos que decían qué bueno ser José Castro, pero después la pregunta de qué es José Castro es un poco más compleja de resolver. Así que bueno, no quería dejar de comentarlo porque me parece fundamental, y aunque vos no lo menciones, me parecía bien decirlo. Te agradezco. Yo me sumo a la admiración, si me permitís, porque, bueno, aparte de haberte leído y haber coincidido contigo en algún congreso y encuentros de correctores, probablemente tú no te acuerdes de mi cara, pero yo de la tuya sí, evidentemente. O sea, me acuerdo perfectamente de que mientras hacía el doctorado, un día hiciste retweet de un tweet mío cuando yo prácticamente no tenía, bueno, tenía una cuenta de Twitter personal con nada, quizás 100 seguidores o nada muy significativo, y justamente hubo una noticia de que alguien había dicho en La Vanguardia que para traducir Juego de Tronos bastaba con tener el First Certificate. Y me acuerdo de que tú le diste difusión al tweet y el honor que sentí de que José Castro me hubiera hecho retweet. O sea que sí, me sumo completamente a lo que ha dicho Damián, que si eres famoso, pues claramente es por toda la trayectoria que ya admiramos de por sí. Os lo agradezco, es un placer. Bueno, la verdad es que me halaga mucho lo que estáis diciendo, y a todos os conozco de una manera más o menos directa e indirecta desde hace tiempo. Es como dices tú, Blanca, ojalá pudiese yo recordar a tanta gente. Claro, es un poco injusto y asimétrico, ¿no? Si yo doy una clase a 100, esas 100 personas se acordarán de mí, pero yo no me puedo acordar de las 100 por razones obvias. Pero bueno, y a Dami lo conozco desde hace muchos años también, y a Guillermo también ya empiezan a ser unos cuantos. Pero bueno, todo lo que sea poder distribuir y contribuir, para mí, por eso es un placer estar aquí. Yo soy un apasionado de la traducción y siempre me pongo muy pesado en todas mis charlas al respecto. O sea, sin pasión, mejor no te dediques a casi ninguna actividad, pero especialmente a esta. Así que si transmito pasión, yo ya me puedo morir tranquilo. Pues sí. Genial. Y cuéntanos, porque sabemos que eres un culo inquieto, que haces de todo, pero lo que no sabemos es cómo haces de todo, de dónde sacas el tiempo para hacer tantas cosas, y también qué es lo que más estás haciendo últimamente, porque me imagino que ahora que te has pasado al lado oscuro, que eres asalariado y ya no autónomo, claro, debes de tener otras prioridades, sí. ¿O no? Bueno, tengo efectivamente, desde hace un año, como sabes, o para quien oiga el podcast que no lo sepa, pues trabajo en Netflix. También tengo que aclarar que no puedo hablar en ningún momento en nombre de Netflix. Esto hablaré como José Castro, obviamente, de mis opiniones personales sobre cosas generales. Lógico. Estoy, la verdad es que muy contento. Es un trabajo ímprobo, enorme, inabarcable casi diría, pero fantástico, porque además incluso siento orgullo como traductor al estar dentro de la mayor empresa de entretenimiento del mundo. El hecho de que hayan contado con un traductor, a mí me parece que está muy bien. Me gustaría que mis colegas me viesen como un aliado, ¿no? Así que yo en ese sentido estoy muy bien. Y últimamente lo que dedico más tiempo obviamente es a eso. Uh-huh. Aún a pesar de que llevo un año, estoy adaptándome a la vida de trabajar para una empresa, cosa que no he hecho prácticamente nunca en mi vida. He tenido colaboraciones, incluso durante meses, con alguna empresa, pero siempre como autónomo. Y esta es la primera vez que trabajo con una empresa. Claro que esta es una empresa muy distinta, es una empresa con un ritmo de trabajo y unas maneras muy
en ese sentido positivas y fueron lo que me resultaron muy atractivas cuando se pusieron en contacto conmigo. Casi diría que me vi abocado a decir que sí. Así que en eso ocupo el tiempo libre. Uh-huh. Una de las cosas buenas es que quería compatibilizarlo y seguir con otras de mis actividades que me hacen feliz, como colaborar con la radio o colaborar con la tele. Los sábados por la mañana estoy en un programa de Radio Nacional y estoy también ahora en un programa de televisión española que se emite los lunes, se llama Deslenguados, como no, sobre lengua. Ahí soy el palabrista. Con el grandísimo Dani Orbiz, que me encanta, por cierto. Exacto. El poeta y... Slammer. Sí, y juglar Dani Orbiz, que es un placer. Y luego pues sigo dando también, lo que pasa es que tengo que seleccionar ya muy mucho cuándo y dónde participo, porque ahí sí que mi trabajo me impide estar en todos los saraos. Di tú que ahora con la pandemia no puedo estar físicamente casi en ningún sarao. Ya, lógico. Pero el estar en una empresa me impide, me bloquea muchas más horas del día de lo que me bloqueaba antes como autónomo. Pero yo necesito esa parte y además creo que también es mutuamente beneficiosa el seguir estando en el sector. Sigo perteneciendo a las asociaciones, sigo perteneciendo a TRAE, a SETRAD, colaborando, voy a dar un curso ahora en ASETRAD, pero tengo que restringir un poco más mis apariciones por una cuestión de eso, de tiempo. Y a eso dedico el tiempo libre, básicamente. Soy Language Manager en Netflix y bueno, soy, como dice un amigo mío bromeando, soy la fundeu de Netflix en España y Portugal. Tengo una colega maravillosa que se encarga de Latinoamérica, que es Lucía Ochoa, y ella es mi equivalente y colaboramos mano a mano, porque obviamente en español hay muchas cosas en las que podemos trabajar juntos. Y bueno, ahí estoy, a eso me dedico. Y aprendiendo mucho porque, claro, esto es una empresa muy grande. Hago aquí un pliego de descargo, un disclaimer. Y aprovecho además que esto es un podcast. Exacto, sí. Y esto creo que lo he comentado contigo personalmente, Guillermo. Recordemos que Netflix, Amazon, algunas de las grandes plataformas de vídeo a demanda, son en realidad videoclubes con esteroides. Entonces, gran parte del material que hay, la inmensa mayoría, de hecho, del material que se exhibe en algunas plataformas es material que se ha comprado con licencia, se ha adquirido con licencia, que no es de la plataforma, como la serie Friends o Los Simpson o cualquier otra. Entonces, a veces, por ejemplo, cuando se ven redes sociales, qué malas son las traducciones de Amazon o qué malas son las traducciones de Netflix. Y escarbas un poco y te dicen, no, es que en el capítulo 4 de Friends está mal. Y tú, ya, claro, esto era una traducción que se hizo. Ya no digamos cuando alguien se mete con el doblaje. Imagínate lo que significa cambiar el doblaje de una serie doblada hace 15 años, ¿no? Que a lo mejor no está ni el actor de doblaje. Claro, es que es imposible. Es que... Pues también ahí te puedes encontrar con cosas así, que repiten frases que son muletillas de la película y que a lo mejor en la película, ¿quién la tradujo? Pues a lo mejor, imagínate, se le pudo pasar o no darse cuenta de la relevancia que iba a tener esa frase luego. Claro, es imprevisible. O sea que a veces te encuentras con estas cosas, como ha pasado en España con la traducción de I'll Be Back, de Arnold Schwarzenegger, Uh-huh. Pues porque no hubo demasiada coordinación entre los traductores, básicamente porque no se sabía que era una muletilla. Hoy en día andamos un poco más prevenidos, sabemos que los actores famosos tienen más o menos todos una muletilla, pero creo que el JPKJ Motherfucker tampoco se tradujo de una manera uniforme en España, si mal no recuerdo. O sea que son pequeñas anécdotas del mundo de la traducción audiovisual. Hay un guiño con respecto a Bruce Willis. La anécdota de eso es que hay una serie en España, para los que no sean de España, que se llama El Ministerio del Tiempo, una serie que produjo Televisión Española, donde una serie de gente viaja en el tiempo. La verdad es que es entretenida, sobre todo para el presupuesto que tenían los pobres. Maravillosa, es maravillosa. Acá estamos esperando la temporada nueva. Está buenísimo. A mí me ha encantado la empatía, ¿eh? Sí. Era buena para el presupuesto. Sí, es que yo trabajé en un programa de televisión en Movistar Plus, donde entrevistamos a parte del equipo y claro, decían, es que estamos hartos de ir a grabar a la Casa de Campo, que es aquí, para quien no sea español o no conozca Madrid, es un parque enorme que hay en Madrid, la zona verde más grande que hay en Madrid. Entonces decía que tenemos que ambientar algo en un bosque, nos tenemos que ir ahí porque no hay mucho más presupuesto. Entonces han hecho un producto magnífico con lo que tenían entre manos. Bueno, ahí la cuestión es que en cierto capítulo sale el actor de doblaje que dobla a Bruce Willis, que es Ramón Langa. Uh-huh. Es un famosísimo actor de doblaje español y le hacen un pequeño homenaje, que yo considero también que es un pequeño homenaje a Bruce Willis, pero también a los traductores,
y él hace como de soldado, ya no me acuerdo, es como, voy a decir soldado, pongamos del siglo XVII, ya no recuerdo a quién representa él, no me acuerdo. Pero claro, habla como en español antiguo, digamos. Uh-huh. Entonces en cierto momento dice, JPKJ, y de puta. Y de puta. Que es ya como un, ¿sabes? Estas son las cosas que nos contamos entre traductores, lo cuentas a alguien de fuera y te mira así con cara de, ¿qué cosas raras habláis los traductores? ¿Qué le pasa? O sea, ¿qué interés tiene esto? ¿Qué le pasa a este? Pero sí, nos da la vida esto. Me gusta el ejemplo de cronolecto, vamos, porque también es algo que me suena haber comentado contigo, que hace falta un poco más de conciencia también de la época para la que se está traduciendo, de que entonces no se hablaba como se habla ahora, ¿no? Y claro. No sé, ¿puedes ponernos algún otro ejemplo? Porque seguro que hay muchas palabras que hace 10 años o 20 años no estaban tan presentes o no tenían el significado inglés que tienen ahora. Cuéntanos alguna de tus manías. Bueno, yo desde el principio de mi carrera como traductor tuve la suerte de, al poco de empezar como traductor, también empecé como corrector y aprendí muchísimo. Aprendí muchísimo de ese diálogo con la gente a la que corregía. Yo, atención, momento batallita del abuelo, yo era corrector de audiovisual para Canal Plus España en su momento, que se caracterizaba por ser un canal de calidad y de cuidar mucho el producto, y lo tenía hasta el punto de que había un departamento de calidad de traducción audiovisual, que por supuesto cuando llegó un poco la crisis y empezaron a crecer los canales de televisión como si fuesen champiñones, fue de lo primero que se largó, ¿no? Ajá. Ya sabéis que cuando se recortan presupuestos, uno de los gastos superfluos es todo lo que tiene que ver con calidad. Sí, claro. Y ahí me daba cuenta cuando corregía a otros colegas, también me servía para corregirme a mí, porque encontraba cosas que también me servían a mí para mejorar. Yo siempre digo que he aprendido casi más de mis correctores, de las personas que me han corregido, que del trabajo en sí, porque trabajando, esto es como correr. Yo que soy también un loco de correr, si tú sales a correr así sin más, es posible que no progreses. Tienes que hacer series, tienes que hacer cambios de ritmo, tienes que cambiar de desniveles, de alturas, recorridos, etcétera, porque si no te anquilosas y siempre vas más o menos a lo mismo. En la traducción igual, lo hablaba el otro día con una colega, lleva mucho tiempo traduciendo traducción técnica y se da cuenta de que su lenguaje, su español, está anquilosado. Entonces, yo durante las correcciones de audiovisual lo que veo, uno de los principales problemas que encuentro y que comenté contigo es precisamente los cronolectos. Y es que hay palabras, efectivamente, una de las grandes dificultades que tenemos los traductores audiovisuales es que cuando traduces una película ambientada, moderna, pero ambientada en los años 40, en los años 30, ya no digamos en el siglo XIX, XVI, ya ves, se utiliza un idioma parecido al de la época, pero no se utiliza el de la época, porque sonaría raro. O sea, si tú haces realmente una película tal y como se hablaba en el siglo XVI, la gente se quedaría un poco despistada. Cuidado, en ese sentido, la ventaja que tenemos es que el español es paradójicamente bastante uniforme a lo largo de los siglos. Es increíble lo poco, entre comillas, que ha variado con respecto, por ejemplo, al inglés. O sea, si tú lees, por ejemplo, las cartas que se escribían Emilia Pardo Bazán y Pérez Galdós, pues yo recuerdo haberlas leído y tardas párrafos en darte cuenta de que eso está escrito en 1860. Qué bueno. O sea, su lenguaje no es como anticuado. Ella le llamaba osito, miquiño, te voy a dar un achuchón que te voy a reventar. Le decía cosas que decimos hoy en día, que dirían personas de 20, 30 años hoy en día, ¿no? Vale. Pero a veces lo que pasa es que un traductor tiene que ser especialmente consciente del cronolecto. Por ejemplo, para no divagar tanto, para ir a detalles. La palabra vale en España, que usamos tanto, exclusivamente casi en español. No puedo vivir sin el vale, sí, sí. Claro, nosotros no podemos vivir sin el vale, ¿no? En español de España, en otros países ni se usa, saben que es nuestro. Pero este vale tiene un uso relativamente reciente en términos macro de tiempo. Es decir, se integra en el español a finales de los 70. Entonces, en una película de los años 40 es muy tentador cuando te sale un all right, good y ese tipo de expresiones, el traducirlo como vale, porque es lo que diría un español de hoy en día, pero no lo puedes poner. Igual que en los años 40, en una película, nadie decía cool en inglés, que es un poco lo que nosotros diríamos guay, o yo qué sé, o chévere en otro país, o de puta madre según el contexto, ¿no? Entonces, hay que saber ubicar
la terminología en el año en el que está ambientado, en la época en la que está ambientada la película, siempre sabiendo que en el caso del inglés, pues no va a estar escrito en lenguaje antiguo, sino que le dará unas pinceladas de color para que una persona que lo oiga, pues más o menos entienda que eso es ambientado en los 40. Lo que es obviamente claro es que no puedes poner ciertas palabras que son de ahora, y por eso ahí es la importancia de la documentación de los traductores y de ser curiosos y de saber consultar corpus y hemerotecas, que hoy en día hay verdaderas maravillas. O sea, os voy a dar un ejemplo directo. En la Biblioteca Nacional de España tiene una cosa que se llama la hemeroteca digital. Eso es un tesoro, que es una hemeroteca de cientos de medios de comunicación españoles de siglo XX anteriores, sobre todo anteriores, donde puedes hacer una búsqueda rápida de estadística del uso de ciertas expresiones, al menos en la prensa de España, por poner un ejemplo. Pero bueno, luego todos conocemos el CORD, el CREA, el corpus del español.org. Creo que es muy importante que el traductor sepa trabajar con corpus en ese sentido. Pero para eso tienes que tener la sospecha. Claro. De que esa palabra a lo mejor no se utiliza. Uy, cuidado que a lo mejor esto es demasiado reciente. Tienes que tener el sexto sentido activado, ¿no? Para detectar primero eso y luego ya documentarte. Claro, es que hay dos cosas que yo siempre repito en los cursos de traducción audiovisual. Siempre saco a colación a Descartes, que lo estudiamos en el colegio pero no nos damos cuenta del precedente que sentó, y es la duda metódica, es decir, la duda como método. Duda especialmente de lo que crees que sabes. O sea, cuestiónate todo. Y algo que no me canso de decir y que seguro que compartimos todos, si eres traductor audiovisual, si tú estás traduciendo y de repente pones una frase que tú nunca has dicho, porque esto me lo he encontrado siempre corrigiendo. En muchas ocasiones me he visto diciéndole a un colega, ¿pero tú esta frase la has dicho alguna vez? No, pero bueno, pues si no la has dicho alguna vez, pum, para, alarma, clan, 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 clan. Inmediatamente tienes que parar y ver qué está pasando, porque o si no la entiendes del todo, no, bueno, a lo mejor es una expresión en inglés, no, esto tiene que entenderse perfectamente en español, porque la traducción audiovisual no tiene notas al pie, como la traducción literaria. Entonces, esto lo tiene que entender bien machacadito un espectador hispanohablante. Entonces, hay que tener esas dos alarmas. Primero, dudar. Yo incluso a veces cuando traduzco una película digo, este diálogo me resulta demasiado fácil. Por eso también digo en mis cursos, recordad que cada escena de una película, especialmente si es una película de cierto éxito, vale decenas o cientos de miles de dólares. Por lo que hay que pagar ahí, por todos los extras, por toda la iluminación. Una escena de 20 segundos no está puesta ahí por accidente. Tiene un costo brutal. Y cada frase que se dice ahí, pues eso es la maravilla del cine y del teatro, que es la suspensión del descrédito, ¿no? Es parecer como que es una conversación, pero en cada escena el guionista y el director te está queriendo contar algo. O sea, que nada de lo que está pasando ahí es accidental y nada de lo que está ahí sucede improvisado, aunque parezca que están improvisando. Esos son los buenos actores, parece que están improvisando, pero no, todo eso está escrito, ensayado. Entonces, tenemos que ir más allá, tenemos que romper nosotros mismos, los traductores, esta suspensión del descrédito y no mirar las películas como espectadores, sino destriparlas, intentar ver qué ha querido decir. Y no solo leer la lengua, sino leer los planos. Por eso yo recomiendo a todo el mundo, en traducción audiovisual, aprender lenguaje cinematográfico, desde qué son los planos y para qué se utilizan, a cómo es el sistema de montaje. Si yo veo un primer plano, hay una pelea entre dos con un cuchillo y de repente uno le quita de la mano el cuchillo al otro y el cuchillo se cae al suelo y la cámara sigue ese cuchillo por el suelo, todos sabemos que si has querido enfocar a ese cuchillo es que ese cuchillo alguien lo va a coger luego. Está claro. Si tú estás en una pelea y simplemente le quita el cuchillo y lo tira, pues vale. Pero si luego el director decide coger al director de fotografía y decirle, trae la cámara, Paco, ponla en el trípode, venga, a ver, que alguien le hace el cuchillo, acción, cuchillo, y vas siguiendo un puñetero cuchillo. Plano detalle, sí. Es que ese cuchillo va a hacer algo. Entonces, ese tipo de cosas son las que también tiene que saber leer un buen traductor audiovisual. Y ahora me enrollo, ya está, ya no digo más. Eso me hace pensar, José, en el tema de los insertos, el texto en pantalla, que a veces parece que... Bueno, claro, esto depende un poco del criterio de cada uno, ¿no? De los clientes con los que trabajemos y demás, pero que ahora se subtitula todo por puro miedo a que haya un texto, yo que sé, un coche de policía y que ponga police y dices, ostras, voy a poner policía porque si no, esto va a parecer que es un error mío y demás. Y dices, bueno, ¿hasta qué punto es relevante que ponga ahí policía o es relevante
que en un trocito de pantalla al fondo del plano ponga algo, un cartel y se entienda, ¿no? Es como, vale, se puede leer, pero eso, en el momento en que lo subtitulamos, le damos una importancia que a lo mejor no tiene. No, el criterio es clarísimo y siempre lo hemos tenido claro. Lo que pasa es que a veces sí, se despistan los creadores de los guiones o de las plantillas, pero lo cierto es que lo que tiene que salir en pantalla subtitulado es todo aquello que es relevante para el argumento. Es así de simple. Si yo voy paseando por una calle de Nueva York y se ve carnicería, frutería, banco, eso es totalmente irrelevante y un inserto colocado ahí lo único que puede hacer es despistar al espectador, porque puede darle la sensación, porque lo que hemos aprendido todos como espectadores es que si algo sale en pantalla es importante. Escrito en pantalla, me refiero, sobreimpreso en pantalla. Como dicen ahora los periodistas, sobreimpresionado. Es que se impresiona mucho. Sí. Pero sí, tan pronto a mí me sale un texto en pantalla, entiendo que eso es relevante. Entonces, en muchas ocasiones hay que aplicar la regla del minimalismo. Cuanto menos, mejor, porque demasiada información puede despistar. Es así de simple. Pero bueno, entiendo por dónde van tus tiros. Y es cierto que a veces hay despistes sobre qué se debe subtitular, ¿no? Si un cartel de abierto, cerrado puede ser relevante, o lo que dices tú, algo que se vea al fondo de pantalla. Eso debe ser una decisión enteramente del traductor y que el traductor, en caso de que el cliente lo haya puesto como para traducir, le recuerde que precisamente algo que tenemos que recordar también siempre es que nosotros debemos percibir al cliente no como un árbitro, sino como una persona que nos contrata porque somos los que más sabemos de eso que estamos haciendo. Pues en calidad de expertos también tenemos la obligación profesional y deontológica de informar al cliente de cuándo creemos que se puede hacer algo que mejore la traducción. Claro, educar al cliente, sí. Muy importante. Yo sé, un poquito relacionado con esto y también aprovechando tu experiencia a lo largo de las décadas, de varias décadas de trabajar de esto, ¿qué cambios se te ocurren y nos podés contar que se observan en la manera de subtitular o en las cuestiones más bien técnicas del subtitulado que se han dado a raíz de la explosión de los servicios de streaming, como es el caso de Netflix y otros? Se me vino a la mente el tema porque hablábamos de la traducción de las gráficas y ese tipo de cosas. Y también me interesa saber de los cambios que detectes o que vos conozcas, tu opinión en cuanto a si son positivos o no. A mí, por supuesto, el que más sale a la luz para mí es el tema de la cantidad de caracteres y también de esta regla de favorecer siempre el uso de una sola línea, por ejemplo. Pero bueno, ha habido otros cambios, por supuesto, ¿no? Relacionados también con la manera en donde se miran las series y las películas, ¿no? Que eso es lo que hace que se cambien un montón de cosas. Pero bueno, que quería conocer, que nos cuentes un poquito cuáles son los que vos ves como los más importantes y si te parecen buenos o no y qué posibilidades hay de seguir haciendo cambios en algo que es muy, muy estricto que hace muchos años, que es las pautas de cómo armar un subtitulado correcto. Bueno, yo creo que, claro, hemos pasado de un sector un poco estático, en el sentido de que había cine y televisión hasta ahora, y eso era todo, y teníamos más o menos unas pautas para esos dos grandes formatos, y ahora hay muchos más jugadores y muchas más plataformas. Básicamente, casi todo hoy en día lo vamos a poder ver en un dispositivo móvil, con lo que eso condiciona, y no solo eso, no solo en un dispositivo móvil, sino en un dispositivo móvil puesto de manera vertical. Dependiendo de qué cosas veamos, las vamos a ver en formato cuadrado, en formato 16:9 o en formato 9:16 u otros formatos con los que antes ni siquiera contábamos, ¿no? También ahí ha cambiado, como podéis ver, el margen de atención que tenemos como espectadores en general es mucho menor porque estamos acostumbrados a más distracciones, a pasar de una cosa a otra. Por eso tantos vídeos en internet se subtitulan y uno podría pensar que se subtitulan para alguien que tenga problemas de audición, pero en realidad es porque ya se sospecha que mucha gente va a estar viendo tal vídeo o tal clip en un entorno ruidoso donde no puede activar auriculares o poner el volumen alto. Todo este tipo de factores está cambiando la manera en que vemos las cosas y obviamente cambia las normas clásicas de subtitulación, desde el tipo de letra que se utiliza. Ya cambió en su momento cuando hablábamos de que la subtitulación solo se podía hacer con un láser que quemaba el celuloide y luego pasamos a sistemas digitales donde podemos elegir el tipo de letra.
el borde que queremos ponerle, la posición, los colores. En realidad es algo que no ha dejado de cambiar en los últimos 30 años con bastante rapidez. Ahora lo único es eso, que también se tienen que tener en cuenta distintos factores, como dónde se ve, que eso es algo que antes no se preveía. Antes todos teníamos más o menos los mismos televisores de 4 tercios y ahora tenemos generalmente pantallas panorámicas y todo eso está cambiando las pautas, como es lógico. También la gente se acostumbra más a ver subtitulado, a lo mejor que antes, en algunas regiones donde era más tradicional el doblaje, entonces pues también las velocidades de lectura y de comprensión son distintas. Pero bueno, yo creo que es algo que está en constante cambio. Obviamente las plataformas de vídeo a demanda han introducido algunos, pero es algo que no para. Y en relación con esto, bueno, sé que es una pregunta que te hicieron ya en su momento cuando te entrevistaron, pues Damián y Rafa en The Translation Show te preguntaron pues cómo veías el mercado de la traducción audiovisual, de esto hace ya unos años también. ¿Tú dirías que el mercado ha cambiado mucho recientemente? Porque pusiste un ejemplo, una metáfora que me gustó mucho y me gustaría recuperar un poco en esta entrevista, que es el tema de que el mercado de la traducción audiovisual era como un jarrón de mermelada esparcido por la mesa. Sí, es como un tarro de mermelada, efectivamente. Un tarro, perdón, sí, he dicho un jarrón, un tarro, sí. Sí, yo creo que es una cuestión también de formatos y dispositivos. En general, ya no la traducción audiovisual, la traducción en general, las estadísticas están ahí, van en aumento. En los últimos años no para de aumentar el volumen de traducciones, a pesar de ese gran fantasma que nos encanta citar tanto, que es la traducción automática, que sí que es cierto que es un competidor en muchos planos, pero ya lo era hace años. Y también hay que reconocer que hay que tener una lectura que va más allá. Efectivamente, por ejemplo, algunas empresas, por ejemplo, AliExpress o empresas de venta online, utilizan traducción automática, casi diría que lógicamente, porque tienen catálogos de millones de productos y el costo que supondría traducir eso es enorme, pero luego a medida que los productos son más demandados o adquieren mayor calidad o la gente los compra más, básicamente, entonces se requiere la intervención humana. Entonces pasamos de empresas que nunca habrían traducido sus productos a de repente a lo mejor los empiezan a traducir con traducción automática, pero en última instancia la traducción automática, y esto es una cosa que tiene que quedar clara, acaba requiriendo posedición o incluso la traducción completa desde cero de un humano. Por eso está creciendo el volumen de traducción. Cada vez más empresas pequeñas, de todo tipo, audiovisuales y de otros tipos, tienen acceso a distribuciones internacionales. Es decir, imagínate una pequeña empresa de Arizona o de Lituania, hoy en día se plantea sin ningún problema el traducir su página web, traducir su catálogo de productos, porque también se han globalizado los sistemas de pago y los sistemas de distribución. Entonces, de repente, una mediana empresa, incluso una pequeña empresa, o Etsy, todo este tipo de plataformas que te permiten vender tus cosas, ha permitido que mucha gente se plantee oye, pues voy a traducir mi producto. Y eso lo que está haciendo es aumentando la demanda. Muchas de estas empresas tienen vídeos demostrativos, instructivos en Internet y requieren también que eso se traduzca y se subtitule. Entonces están saliendo nuevos jugadores, hasta ahora inesperados, nuevos canales, nuevas vías, cosas realmente sorprendentes, y yo creo que es muy interesante. Está saliendo también, obviamente, dentro del mundo audiovisual, pues eso, YouTube es un canal en sí mismo, hay un montón de cosas que traducir en YouTube, muchas empresas vuelcan ahí sus vídeos, aunque no sean empresas de audiovisual. Entonces, lo que está pasando, por resumir y por concluir esto, es que efectivamente allí donde se muere una planta surge una flor por otro lado, por hacerlo de una manera un poco evocadora, y eso es como un tarro de mermelada en el sentido de que se expande. No tenemos un control. Esto es un poco, en cierto modo, como la famosa teoría del cisne negro. Y es que no sabemos cuándo va a aparecer un cisne negro, ¿no? Nadie previó Facebook, nadie previó Instagram en el sentido del éxito de masas hipermillonario en el número de suscriptores. Entonces, pues ahora hay demanda de subtitulación de vídeos para Instagram, por ejemplo, o para Facebook.
Claro. Entonces, insisto, hay un montón de nuevos jugadores y desde ese punto de vista... Nadie previó Netflix tampoco. Nadie previó Netflix, no. Ni siquiera Netflix previó Netflix. Ni siquiera Netflix. Pero, claro, es decir, hay muchas cosas que están pasando ahora que se deben a ciertas circunstancias, o así, a trabajo duro en algunos momentos, pero también que se confluyan ciertas características. Entonces, ahora hay un montón de formatos. Lo que tiene que hacer el traductor actual, moderno y enterado, moderno en el sentido actual, es ser un poco sensible a por dónde están pitando esas flautas. Porque no nos podemos quedar en métodos analógicos del siglo XX. No podemos seguir con el mismo discurso de tengo mi web, mando mis currículos. Hay que ir un poquito más allá, intentar buscar dónde pueden requerir nuestro trabajo, dónde se puede necesitar traducción audiovisual o traducción técnica, porque esto afecta a casi cualquier especialidad. Pero eso, sí, efectivamente es un tarro de mermelada, se rompió, se está expandiendo y es difícil prever. Tengo una colega que me decía el otro día que lo que más hace es subtitulación de vídeos para una empresa china en YouTube. Fíjate. Su principal fuente de ingresos es eso, subtitulación de ciertos vídeos para una empresa china. Y ella vive en Galicia. Así que nunca sabes. Las paradojas de de la globalización. Pues si te parece, José, vamos a hacer una pausa aquí, vamos a partir la entrevista en dos porque ahora tocan los minutos divulgativos con Blanca y volvemos justo después. Muy bien. En este podcast no nos gusta que la investigación sobre traducción audiovisual y accesibilidad se quede guardada en un cajón. Empiezan los minutos divulgativos con Blanca Arias Badía. Hola, uno de los temas que han ido saliendo en este podcast es el hecho de que la traducción audiovisual no debe considerarse un igual o un equivalente a la traducción especializada cuando hablamos de traducción jurídica, traducción económica o traducción científico-técnica, sino que es un paraguas que puede acoger textos de distintos grados de especialidad. Recuerdo perfectamente que Mariana Costa nos dio muchos ejemplos de ello en el episodio 9, espero que ya lo hayáis escuchado. Y hay varios capítulos dedicados a esta intersección de la traducción audiovisual y el discurso especializado en el nuevo libro coordinado por Mar Ojea, titulado La traducción audiovisual desde una dimensión interdisciplinar y didáctica, de la editorial Sindéresis. No es un libro solo para académicos, de hecho creo que tanto los estudiantes como los profesionales pueden sacar provecho de la información del libro. Os cuento en concreto la propuesta didáctica que hace la profesora María Luisa Rodríguez Muñoz de la Universidad de Córdoba en uno de estos capítulos. Ella defiende que el subtitulado potencia la adquisición del conocimiento experto en traducción jurídica y hace una propuesta dirigida a dos colectivos en concreto que han de trabajar conjuntamente, juristas y expertos en subtitulado. Con el trabajo conjunto de estos expertos, que trabajan el derecho de familia a partir de la serie de Netflix Marriage Story, se consigue llegar a buenas soluciones de traducción porque los expertos en traducción audiovisual conocen las convenciones del subtitulado, que además son precisas dentro del ámbito del derecho. Esta es la aportación que hacen los egresados en Derecho, que a su vez se benefician en gran medida de sumergirse en el mundo de la traducción audiovisual, ya que aprenden la importancia de la combinación de códigos que entran en juego en el texto audiovisual y mejoran su competencia en lengua extranjera. Como apunte final sobre este tema, es interesante saber que hay investigación en traducción audiovisual que se centra en ver en qué medida los textos de partida son precisos y exactos en el uso de los términos, ¿no? Porque muchas veces se acaba culpando a los traductores de que no hay cierto grado de exactitud en las soluciones a las que se llega. Pero bueno, viendo que cada vez hay más blogs que invitan a futuros juristas a ver series de Netflix y de HBO y de otras plataformas, entiendo que en esto se están poniendo las pilas los productores de los textos de partida. Bueno, hasta aquí llegamos hoy y nos vemos en los próximos minutos divulgativos. Bueno, pues ya estamos de vuelta. Muchas gracias, Blanca, por tu sección. Y seguimos con la entrevista. De hecho, nos gustaría retomar un poco el tema que hemos dejado justo antes de la pausa. Damián, comenta. Sí, una pregunta que tengo para José es relacionada con el tema de buscar trabajo o buscar oportunidades de trabajo dentro de la traducción audiovisual, porque a mí me pasa muchísimo como docente de subtitulado especialmente, que la gran mayoría de quienes estudian el subtitulado lo hacen porque quieren trabajar para Netflix. No sé si esta cuestión de que Netflix ha puesto, no sé, los nombres de los traductores y de las traductoras
están en primer plano y quizás eso es algo que les hace mucha ilusión, o quizás es simplemente decir, bueno, como me pasó a mí en su momento, yo conocía el mundo del cine, veía subtítulos ahí y quería dedicarme a eso y después descubrí un montón de otras cosas, pero me parece que es súper importante esto que mencionaba José, de que no hay que mandar el currículum a las empresas nada más. Entonces, con tanto mercado, ¿qué le dirías a alguien que está estudiando audiovisual o que se acaba de recibir de un posgrado o de un traductorado con respecto a este tema? Bueno, yo siempre he dicho lo mismo. Yo entiendo, es muy lícito. Yo cuando me metí en el mundo de la traducción audiovisual, lo que aspiraba era traducir cine, ¿no? Porque es como lo más visible. Uno generalmente traduce lo que quizás más admira o lo que más usa o lo que más le gusta. Es lógico. Pero si hay un consejo que siempre he dado en toda mi vida profesional, y es un clásico no solo de nuestro sector, sino de otros, es que no podemos tener todos los huevos en el mismo canasto. Entonces, creo que es muy importante estar diversificado, pero ya no solo por una cuestión económica, es decir, no solo intentar trabajar para, ya no digamos un cliente, sino una especialidad, en este caso la traducción audiovisual, sino para otras desde un punto de vista económico, financiero, es decir, tener distintas tarifas y distintas fuentes de ingreso, pero también para desanquilosar, como decía antes, tu manera de traducir. Porque no nos vamos a engañar, si tú estás 8, 9, 10 horas diarias haciendo cierto tipo de traducción, es difícil que no adquieras ciertos vicios. Claro. Porque es natural en cualquier profesional de casi cualquier disciplina. Entonces, yo he hecho traducciones en mi vida, traducciones audiovisuales que eran claramente no rentables, pero las he hecho para al menos airearme un poco de, en realidad, lo que más dinero siempre me ha dado como traductor, que es la traducción técnica, eso que llamamos localización de software, es decir, la traducción de programas, y la traducción más fea, no nos vamos a engañar. En nuestro sector ya sabemos cómo va la cosa. Cuanto más feo, mejor se paga. Algún atractivo tiene que tener, ¿no? Claro. Claro, efectivamente. La traducción legal dice que se paga muy bien. Esto no es siempre así, no es una regla de 3 exclusiva y blanco y negro, ¿no? Porque hay cosas que se pagan muy bien en audiovisual, hay cosas que se pagan mal en legal, pero en general hay como una tendencia, que no solo en nuestro sector, sino que es como si quieres hacer ciertas cosas que requieren ciertos conocimientos, pues bueno, se pagan mejor. Entonces yo siempre recomiendo diversificar, pero fíjate, además de por la parte económica, por la parte de avivar y dinamizar un poco tu español, porque una de las obligaciones que tiene que tener cualquier traductor es mantenerse informado y mantener vivo su redacción. Igual ya no voy a entrar en temas como hay que leer, y hay que leer clásicos, y hay que leer, a ser posible, en español no traducido, porque también podemos coger muchos vicios como traductores audiovisuales de haber visto doblajes o de haber visto traducciones siempre de la misma manera. A veces lo que hacemos es reproducir lo que vemos. Estamos un poco alimentados un poco a los pechos de la cultura que hemos mamado, ¿no? Eso es terriblemente evidente en el neutro, y vos lo sabés, lo conocés Sí. también muy bien eso. Exacto. Efectivamente, vosotros en Latinoamérica tenéis una dificultad añadida, es que el español neutro, como es un español, como digo yo siempre, que nos disgusta a todos por igual y que nadie habla exactamente. Si a todos nos parece horrible, es que es español neutro, exactamente. Exacto. Entonces, en ese sentido, nosotros tenemos una pequeña ventaja en España, es que podemos poner lo que nos dé la gana que sea idiomático para nosotros, aunque yo creo que eso también está cambiando mucho. Cada vez más hay más pruebas que se están haciendo para hacer traducción al español rioplatense o al mexicano, y creo que por ahí van los tiros en el futuro, que cada vez más se demande un español más parecido a tu realidad, aunque causa rechazo, curiosamente, cuando empieza eso, ¿no? Yo recuerdo lo polémico que fue la traducción de ¿cómo se llama la película de dibujos animados? Los Increíbles. Los Increíbles. Entonces, siempre causa un poco de revuelo, pero... Sí, acá en la zona rioplatense sí, pero en México cada vez hay más traducción al mexicano. Sí. A mí me es ajeno porque no conozco tanto, pero sí veo desde el punto de vista de los doblajes y demás que se hacen bastantes versiones mexicanas, por ahí no de todo, pero cada tanto, y acá quedaron en 2 o 3 pruebas que fueron un fracaso total y no se volvió a hacer nada. Claro, es curioso porque también tiene eso daría para hablar mucho sobre casi diría la autoestima o la percepción del valor de nuestro dialecto, de nuestra manera de hablar. Sí, totalmente.
Yo, por ejemplo, vi Los Increíbles en versión argentina y sí, coincido con que algunas cosas, algunos giros a lo mejor eran demasiado argentinos, era como, tiene que sonar muy argentino. Pero a mí me pareció muy natural. Es curioso, viéndolo desde España, digo, sí, perfecto, funciona. Pero cuando no estás acostumbrado a eso, te resulta curiosamente demasiado loca. Claro, el tema es que fue muy porteño también, Sí. ¿no? Es un caso que eso es un... Efectivamente, eso es verdad también. A mí me pasó como anécdota, contaré que una vez yo he hecho traducciones de publicidad para México, porque yo llevo toda la vida trabajando con español neutro y español latinoamericano también, y recuerdo que una traducción para México me dijeron, no, está todo muy bien, pero me cambiaron una palabra mexicana por una en inglés. O sea, les pareció demasiado mexicano. Entonces, a veces también es un problema que tenemos en general los hispanohablantes con la percepción de nuestro idioma, por eso somos tan permeables a tanta palabra en inglés últimamente. Esto me ha hecho pensar en la presentación de Deadpool de Luis Patav, Damián, que estaba traducida al español de allí, ¿verdad? Argentina. Rioplatense, sí, más argentino que otra cosa, pero sí, en la versión argentina. Pero claro, era un congreso sobre traducción, entonces digamos que el público estaba sesgado, pero tuvo buena acogida, yo creo. Sí, sí. Sí, llamó la atención y se divirtieron, pero un ejemplo, bueno, hicimos, yo sé, un fragmento, porque curiosamente la versión neutra, como Deadpool putea muchísimo, Claro. la hicieron más mexicana. Claro. Entonces nosotros dijimos, bueno, ¿y si la hacemos argentina? Y la verdad que a la gente le gustó, fue muy gracioso, pero bueno, no sé, también acá la cuestión económica también, eso es un factor que influye también, pero estoy de acuerdo en que ojalá a futuro sea una alternativa. Sí, porque además significa más trabajo para traductores audiovisuales de la región. Yo siempre digo que fantástico que se hagan versiones en todos los españoles que quieran, porque eso significa más trabajo para más colegas hispanohablantes, ¿no? Pero concretamente Deadpool me parece un proyecto difícil porque, claro, las palabrotas, además es que las palabrotas en el español rioplatense son una maravilla. Entonces sí, hay una gran diferencia Sí. con el mexicano, sin lugar a dudas. Fue el chinga tu madre cambiado por la puta que te parió y Claro. cosas así. Así que bueno. Casete te reviento. Claro, exacto. Mira, te reviento, era lo de Emilia Pardo Bazán, vamos bien. Sí. Seguimos todo en la misma línea. Exacto, fíjate, ¿ves? Emilia Pardo Bazán era mi paisana. Muy recomendable ese tipo de lecturas, retomando aquello, para ambientarnos un poco. Es necesario de vez en cuando hacer una pequeña cala de cómo escribían. A veces yo comprendo, por ejemplo, que cuando eres traductor audiovisual tampoco te vas a poner a leerte. Si no lo has leído, por eso la necesidad de leerlo ahora y no esperar a que te toque una película ambientada en el siglo XIX para ponerte a leer a Emilia Pardo Bazán. Esto es una obviedad, pero es así. Estamos obligados a ser cultos. Entonces, siendo realistas y entendiendo que mucha gente, hoy en día el teléfono móvil, tablet y la tele es una tentación enorme y es difícil elegir entre un WhatsApp y un libro. O sea, si vas en un autobús o en un tren, a veces tiramos más de WhatsApp que del libro y leemos menos, pero sí que es cierto que a mí, por ejemplo, me ha hecho sentir mucha seguridad en mi manera de traducir el haber leído ciertas cosas. Y al menos leer una pequeña obrita, el tener un poco una idea, que te suenen ciertas cosas, tener una pequeña orientación. No te voy a decir que seas un experto en literatura de tal siglo o en tal u otro autor, pero sí estar un poquito enterados. Estamos obligados a ser cultos, me parece una frase fantástica, como siempre las charlas con José son para sacar citas y citas, pero esa me parece Entre las metáforas del tarro de mermelada. Esto me parece fantástico, estamos obligados a ser cultos y es tal cual. Sí, sí. Es que Damián, yo siempre lo digo, sinceramente, y lo digo de verdad, no por crear una frase bonita. Todas las profesiones son dignas, y esto me lo habréis oído alguna vez. Abogado, minero, señora de la limpieza, todas son dignas, obviamente. Pero nosotros tenemos la inmensa suerte, con todas las quejas que queramos plantearnos, porque somos muy quejicas, con todas las quejas que queramos tener, tenemos una profesión maravillosa que te obliga a ser culto, que te hace más culto cuanto más la practicas, que te hace aprender cosas nuevas, que te hace descubrir. Hoy mismo en Twitter comentaba que yo la primera vez que probé el kimchi coreano fue porque estaba traduciendo un documental sobre Seúl y de repente empezaron a hablar de cuestiones culinarias y que el kimchi es un pilar de la gastronomía coreana y por suerte, también tengo que decirlo, vivo en Madrid y ese día me fui a comer a un restaurante coreano y a partir ya la comida coreana entró en mi vida. Qué bueno. Esto es una pequeña anécdota, pero he descubierto
autoras, artistas, profesionales, he descubierto movimientos pictóricos, literarios, he descubierto basura también, magnífica, he descubierto cultura popular asquerosa que me gusta, porque también no vayamos aquí de exclusivos. Creo que la cultura popular tenemos que tener dedicada una pequeña parte del cerebro a la Isla de las Tentaciones, a los realities y a todo esto, porque no podemos vivir ajenos al mundo. A mí me ofrecieron en su momento traducir las Kardashian. Bueno, pues si yo no estoy un poco en el mundo, no podría traducirla. Entonces, la cultura, sea cultura de mayor o menor nivel, yo creo que es interesante. Y nosotros tenemos la inmensa suerte de haber elegido una profesión que nos hace ser mejor personas cuanto mejores profesionales somos. O sea, es flipante. Lo cual nos hace también muy insoportables en las sobremesas, porque siempre tenemos un tema que sacar, siempre ganamos al Trivial Pursuit, siempre hacemos comentarios en el cine, mira, tal. Vamos con el teléfono sacándole fotos a los carteles y somos los pesados de la familia. Que se fastidien haber elegido esta profesión. Yo por eso me casé con una traductora, porque si no, no iba... Eso que te ahorras. A mí hay 2 citas tuyas, José, que me encantan. Una de ellas tiene que ver con esto, que es se confunde ser culto con ser pedante, y es verdad. No hay nada de malo en ser culto y en hablar como tal. Y luego la otra es que un traductor es alguien a quien traducir le cuesta más que a otras personas. Y esta para mí caló y yo la uso en mis clases y se la enseño a mis alumnos y me encanta. Bueno, las dos es que realmente me parecen importantes. No porque las diga yo y seguramente no son exclusivas. No, o sea, no creo que sea un pensamiento, a lo mejor yo le he dado esa forma, pero creo que es un pensamiento que se comparte en muchos ámbitos por muchas personas. Creo que sí que es un problema, porque yo lo noto tratando con... Claro, también he dado muchas horas de clase y he estado en muchos procesos de selección. Y me doy cuenta de que hay miedo a parecer pedante, incluso en momentos en los que tienes que demostrar que tienes cultura. Hasta el punto de que se le ha dado la vuelta a la tortilla y ves a gente escribiendo mal en foros profesionales por no parecer demasiado pedante, confundiendo de nuevo esa palabra con ser culto. Entonces, eso hace que la gente cambie de registro. Como sabéis, yo moderaba más bien, que los he dejado un poco de lado ahora, algunos de los grupos de traductores más populosos de Facebook, con decenas de miles de miembros, de suscriptores. Y es flipante porque prácticamente cada semana me encontraba con una conversación en privado con alguien en el que le tenía que recordar que es que la imagen que estaba dando de sí mismo a través de sus textos no le estaba beneficiando nada, porque entre esos 60.000 miembros hay clientes potenciales, hay colegas que te pueden contratar, y que les da igual si estás escribiendo desde un móvil, que es la excusa típica. No, escribir mal porque estás escribiendo desde el móvil, o esto es Facebook. Olvidarse del contexto es un poco grave, porque puede tener una mala repercusión en tu proyección. Entonces, yo no sé si estás escribiendo desde un móvil, pero sé que estás en un foro profesional y tienes que saber cambiar el registro. Si somos traductores y nos olvidamos del contexto, yo sé, me parece que estamos mal, ¿no? Claro, exacto. El contexto que para nosotros es el rey, es el trono, está ahí en un trono, es nuestro san contexto, como se suele decir. Y otra cosa es que lo que no hay que confundir es que todos podemos ser perfectamente vulgares y tenemos que saber cambiar de registro. Yo con mis amigos hablo de una manera, en este podcast hablo relajadamente de una manera, pero cuando me pongo a traducir tengo que sacar todas las herramientas que he ido adquiriendo. Y para eso, además, solo conozco desde el principio de los tiempos 2 maneras. Una es leyendo y seleccionando en tus lecturas, a ser posible con un buen volumen de textos en español, originales, creados en español. Y lo otro, hablando con gente culta, que de repente intercambias ideas, oyes vocabulario. Esa es la única manera que yo conozco de mejorar tu vocabulario, que es algo que es una de las tareas obligatorias de cualquier traductor. Yo a todos los traductores les digo, de aquí a 5 años, ¿cómo te planteas mejorar tu herramienta de trabajo, que es la lengua? No solo que me hables de que te lees la Fundeo, que te lees las novedades de la ortografía, sino cómo vas a mejorar tu manera de redactar. ¿Cómo lo estás haciendo? ¿Qué planes tienes? ¿Simplemente traduciendo? ¿Va a mejorar porque traduces o vas a hacer algo? Y la única manera que yo conozco es leyendo y hablando con gente culta. Mucha gente que me dice, yo es que con gente muy culta tampoco hablo. Ya, pues ahora pasamos a la parte de leer. Entonces, creo que es importante. Y claro, es muy difícil. El problema que yo siempre me encuentro con esto es que es muy difícil medirlo. O sea, hay cosas que te digo, no, cómprate tragos y entonces te cuesta tanto
y vas a sacar una productividad de tanto. Decirle a la gente que lea no se puede expresar de la misma manera. Lee tanto y vas a conseguir aumentar 5.000 palabras. En un año. Sí. En un año, ¿sabes? A ver, es que vosotros no lo sabéis, pero el español se enseña mal, ¿no? Es como lo de estas soluciones mágicas que hay ahora, ¿no? Sí, claro. Es que justamente el otro día en clase les dije a los alumnos que yo creo que es la persona más odiada de YouTube y es mejor que no digamos quién es por si alguien tiene la suerte de que todavía no se ha encontrado a tal personaje, ¿no? Pero bueno, es un poco eso, ¿no? Las soluciones mágicas en lengua estoy completamente de acuerdo en que no existen, José. No, efectivamente. Y claro, yo, si puedo decir algo, y ya lo puedo decir con conocimiento de causa después de 3 décadas metido en esto, de lo que más me ha ayudado a sentirme seguro, sin miedo, sin esa preocupación, Dios, me estoy tirando sin red, es el haber leído la cantidad de vocabulario que de repente, ¿tú sabes lo mágico que es estar traduciendo y de repente encontrar una palabra en inglés que más o menos conoces, pero de repente ¡pah!, te sale de manera automática la palabra correcta? Bueno, todos conocemos esa sensación, ¿no? Pero cuanto más vocabulario tienes, más curiosamente descubres el idioma del que traduces también. Porque sabes, a lo mejor no conozco bien esta palabra en inglés o en alemán, pero sí que sé la que viene aquí en español. ¿Sabes? A veces incluso dices, no sé qué significa esta palabra en inglés, pero en este contexto, esto es tal cosa en español. ¿Sabes? Porque tienes el vocabulario que has adquirido. Y con respecto a la otra frase de... Un traductor es alguien a quien traducir le cuesta más que a otros. Claro, eso también es un poco para recordarle a la gente que la traducción para nosotros es una obviedad. No es una persona con un diccionario, no es una persona con ciertos conocimientos de lengua. Yo también suelo decir que los 3 pilares de la traducción son lengua meta y lengua meta. Vale. Es decir, a quien nos debemos es al público, especialmente en traducción audiovisual. La gente quiere estar en su casa disfrutando de nuestra traducción sin fruncir el ceño, sin tener que volver a leer, sin preguntarse qué habrá querido decir. Tiene que entenderlo todo. No podemos, aquí más o menos lo van a entender. No, tiene que entenderlo a la primera. Entonces nos debemos a quien nos va a leer en la lengua de destino, en la lengua meta. Y esa es la lengua que tenemos que conocer. Cada semana yo aprendo algo nuevo de lengua. Si no es el origen de una palabra, es alguna expresión, su relación con otro idioma. Siempre aprendo algo y además intento hacer por aprender, claro. Pero sí que nos cuesta y hay que recordarle a la gente, y eso es muy importante. Yo creo que hemos mejorado muchísimo en visibilidad en los últimos años. Antes podíamos quejarnos un poco más, pero ahora yo creo que cada vez más, gracias al asociacionismo, gracias a podcasts como este, gracias a iniciativas de gente como vosotros y de otros muchos colegas, y espero yo no voy a hablar en pasado, espero estar aportando también mi granito. Creo que somos más visibles para la sociedad y yo creo que eso es importante porque cuanto más visibles seamos, más nos llamarán para traducir sus cositas. Y has mencionado antes, José, muy de pasada, pero creo que no has querido meter baza en el tema, has mencionado foros de traducción de Facebook, pero no has dicho, y esto lo aprovecho y lo digo yo, que eres el fundador de Trag, que no era un foro de Facebook, por cierto, un grupo de Facebook. No, efectivamente. Trag, cuéntanos, ¿de dónde salió? Bueno, Trag empezó siendo un foro de Yahoo, un grupo de Yahoo. Se llamó Trag de una manera un poco rara porque busqué varios nombres y quería que fuese... Yo tengo una obsesión con... Antes incluso de aprender un poco de SEO y de posicionamiento en Internet, tengo la obsesión de que los nombres tienen que ser recordables, cortos o al menos tener, como mínimo, que se puedan pronunciar fácilmente y decir. Branding hoy en día. Sí, un poco eso, ¿no? Trag viene básicamente porque en aquel momento cuando yo creé el grupo en Yahoo estaban pillados otras siglas y otros nombres y no quería hacer una dirección web larguísima. También ahora han cambiado las cosas. En aquel momento se accedía escribiendo, ya no recuerdo, pero en una dirección muy corta /Trag. No sé si era groups.yahoo.com/Trag. Yo quería que fuese algo así. Estamos hablando de la época antes de que existiese Bitly y los acortadores de direcciones web, claro. Claro, claramente. Yo quería que la gente no tuviese que poner yahoo.com/grupo /subrayado traducción. Entonces le llamé Trag porque es como el acrónimo de traducción de guiones. Esa es la anécdota con el nombre, tampoco tiene mucha. Y bueno, se ha convertido en, si no en el mayor, no he mirado las estadísticas últimamente, uno de los mayores grupos de traducción audiovisual del mundo de habla hispana. Hizo su transición, sigue existiendo en Yahoo, pero hizo su transición a Facebook. Ahí he delegado un poco la moderación a Javi Mayo, porque ya digo, yo lamentablemente
me vi superado un poco por las circunstancias y he abandonado Facebook, al menos temporalmente, desde el año pasado, desde hace un año casi exactamente. Pero bueno, me ha traído maravillosas recompensas esto, porque me ha permitido unir más a los colegas, crear lo que yo quería, crear un poco de comunidad. Hemos hecho tertulias, hemos hecho quedadas en Madrid, en Barcelona, en Buenos Aires, en otras ciudades, hemos sorteado cosas, nos hemos visto, hemos cenado y hemos compartido alegrías, éxitos y dudas. Ha servido también para el networking, nos hemos recomendado, nos hemos contratado y en ese sentido yo estoy muy orgulloso y me siento muy bien. Incluso cuando algunos clientes lo han nombrado como referencia o cuando te empezabas a enterar de que algunos clientes, entre ellos clientes finales de televisiones o estudios de doblaje, de subtítulos, se metían en Track. ¡Qué bueno! Porque pensaban que ese era el sitio en el que había que estar para sondear ciertas cosas, pues a mí también me enorgullecía porque eso es justo lo que quería crear. Antes de que existiese Atrae, claro. Y también habéis, aunque hoy no estamos centrándonos en eso, pero también habéis ayudado a la investigación, porque antes de que estuviera tan de moda poner hashtags y hacer preguntas a Atrae sobre autoría de traducciones audiovisuales, nos dirigíamos a Track. Bueno, al menos yo había hablado contigo, probablemente la primera vez que hablé contigo fue para hacerte una pregunta de quién podía ser el autor de unos subtítulos, o sea que... Sí, yo, por ejemplo, he encontrado ahí, ha sido muy bueno porque hemos logrado hablar entre traductores y de repente he logrado dar con quien estaba haciendo los subtítulos de una película que estaba haciendo yo, ya fuera latinoamericano o español, o al revés, el que hacía el doblaje, en fin, encontrar de repente un colega con una información muy valiosa que podíamos compartir documentación. Bueno, yo tengo anécdotas magníficas y en ese sentido ha sido genial. También me ha permitido poner en contacto a personas que se estaban buscando y no se encontraban, o ellos mismos se han encontrado sin mi ayuda, y también incluso ofrecerme para gente que pues quería hacer, yo qué sé, un trabajo de fin de grado sobre cosas que yo he traducido y a mí no me importaba cederles el material con el que yo había trabajado, aunque tengo que aprovechar la ocasión para decir que, por favor, estudiantes de traducción del mundo, dejad de hacer trabajos de fin de grado que se llamen errores en la traducción de ... Por favor, llamamiento. Sí, creo que es además, ya no lo digo porque yo he sido, iba a decir víctima, pero no, creo que he sido honrado con eso. Resultado, no hay errores. Bien. No. Uy, bueno, a mí me han destripado. A mí me han destrozado traducciones y me parece fenomenal. Y es un poco, entronco un poco con lo que decía al principio. Yo soy muy iconoclasta y creo que si tú eliges ser traductor audiovisual, aguanta ahí porque tu trabajo es público y tu trabajo estará en la palestra. Otra cosa es que te lo critique gente, como pasa con estos artículos que aparecen cada 2x3 en medios de comunicación que no tienen ni puñetera idea de lo que significa subtitular o hacer traducción para doblaje. Entonces critican cosas que se les escapa a sus conocimientos técnicos. Y no se encomiendan ni a Dios ni al diablo, ni consultan a la fuente. Eso, ya sabéis, todos lo vivimos, ¿no? Pero más que nada yo creo que es muy significativo que hagamos trabajos sobre eso, porque yo creo que traslada un poco ese carácter que todos sabemos que tenemos un poco los traductores audiovisuales, que somos un poco quejicas y deberíamos hablar, ya no te digo de los triunfos o de los aciertos en la traducción, pero sí buscar perspectivas un poquito más, salirnos un poco del molde de errores porque es que hay cientos. Sí, a ver, en principio se hace, lo que pasa es que los errores tienen un peso todavía, pero bueno, claro. ya existe la parte positiva también, sí. Coexiste con la mala. Sí, esto por supuesto es un poco hipérbole, ¿no? Un poco por hacer un poco la coña, porque yo, claro, a veces me ha pasado de dar mi traducción a alguien y bueno, me la ha reventado y yo le he dicho, fenomenal, me has destrozado, pero me alegro de que me hayas consultado porque te puedo decir también, este es error mío, Dios mío, qué vergüenza, este también, Dios mío, qué vergüenza, pero estos otros te voy a explicar lo que es el ajuste, te voy a explicar lo que es la sincronización labial o te voy a explicar lo que son los límites de caracteres y me alegro de que me lo preguntes. O sea que va a ir al menos el error bien documentado y puedes achacarlo a otras personas, no solo a mí. Bueno, también iba a decir que tampoco debería ser tu trabajo instruir a la persona sobre qué es el ajuste, porque si se lanza a hacer un trabajo sobre eso, me parece muy generoso por tu parte que se lo expliques, pero bueno. Ya, lo que pasa es que a veces cuando se hacen estos trabajos lo que hacen es tienen acceso al guión original o lo sacan de oído o de vídeo y luego ven lo que sale doblado, entonces juzgan.
Pero claro, todos sabemos, los que hemos hecho mucha traducción para doblaje, todos sabemos lo que puede pasar entre tu traducción y lo que sale por un altavoz. O sea, Claro. varias personas han tocado ese texto, incluso en Atril se ha podido cambiar cualquier cosa, ¿no? Y a veces, reconozcámoslo, nuestros queridos colegas en la cadena de producción, como son los actores de doblaje y los directores de doblaje, pues a veces no son expertos en lengua y se confunden porque errores de humanos. Y yo siempre cuento la anécdota de una serie maravillosa que traduje hace mucho tiempo, que era Mr. Big Man, el Dr. Big Man, que era divulgativa, bueno, una serie que me gustó mucho traducir porque aprendí mucho. Y un día, cuando ya había entregado como 3 capítulos, el director de doblaje me dice, le pregunto, no me dice, esto es una cosa también importante, aprovecho para aconsejar, yo no soy de los que mando las cosas y me quedo tranquilo en mi casa, ya está, ya entregado, sino que yo intento ser dinámico y establecer un diálogo con mis clientes, con el estudio de doblaje, con el laboratorio de subtítulos, les pregunto después qué tal ha ido todo, qué tal las mezclas, puedo ir a ver cómo se ha doblado tal cosa, me encantaría verlo, o me encantaría ir a ver cómo hacéis tal, o sea, muestro interés sincero por lo que yo he hecho y cómo va a quedar luego, ¿no? Y así, gracias a eso, me he ido enterando con el paso de los años de toda la gente que trabaja después de mí. Y me interesa hacer un trabajo que haga el suyo más llevadero. Y entonces, hablando con el director, le digo, ¿qué te ha parecido? Dice, no, muy bien, muy bien. Hombre, eres un poco loísta, pero salvo eso, bien. Me dice, eres un poco loísta. Me lo dice un director, digo, tú eres lingüista. Le pregunté sinceramente porque creía que sería filólogo o algo. No, pero es que pones lo, para él loísta. Era lo contrario, era ponerlo bien, era no ser leísta. Claro, él era leísta. Claro, vale. Y era un director de doblaje, era un magnífico director de doblaje, pero que de lengua sabía lo que yo de mecánica cuántica. Entonces, pero así me dijo, es que eres un poco loísta, porque él veía muchos los. Y de hecho lo que hizo fue una búsqueda de un reemplazo. Entonces, claro, ahí ya tuve que... Ahí fue un buen ejemplo, lo pongo como ejemplo de cómo educar al cliente sin perderlo. Porque sí, lo que te dan ganas en ese momento... es de mandarlo a la mierda. Es de darle una paliza con un saco lleno de naranjas que no dejan marcas, ¿sabes? Pero debo decir que el director, yo tengo una relación fabulosa con él. Entonces lo que hice fue hacerle un pequeño informe tomando uno de los capítulos emitidos y le dije, mira, este lee, está mal, lee mal, este lees mal, todo mal. Todo mal. No le dijiste, eres un poco leísta. Te le corrijo. No le dijiste, te le corrijo el guión. Te le corrijo, ahí te le dejas. Le dije que igual que yo me encanta ir a ver cómo trabajaba él, y de hecho yo había ido a ver alguna sesión de doblaje, pero justo no coincidió con ningún le dije, si yo quiero saber algo sobre doblaje te llamaré a ti. Cuando tengas dudas sobre lengua, antes de tomar una decisión, pregúntame a mí. Y se lo dije como a título personal, pregúntame a mí, me llamas a cualquier hora, de verdad, cualquier duda que tengas, para también darle un poco una escapatoria, ¿no? La otra alternativa sería decirle, pero qué locura, pero tú estás loco, ¿cómo se te ocurrió hacer esto? Voy a hablar con el dueño del estudio de doblaje para decirle que has hecho una cagada. Pero no puedes reaccionar así. Entonces creo que también una cosa que define a los buenos profesionales es saber cerrar las puertas y saber decir que no, ¿vale? A todos nos ha salido en algún momento, nos ha dado la gana de que nos llama un estudio, nos llama un laboratorio, nos llama un cliente, nos ofrece una tarifa y te dan ganas de mandarlo a la mierda. Pero, mira, el que estás mandando a la mierda generalmente no, en el 99,9% de los casos no es al dueño, es a una jefa de proyectos, a una persona de producción que está ahí con su salario, que quiere llegar a su casa tranquila sin que le dé un infarto y con la sensación de haber hecho bien su trabajo. Si tú, un traductor, una traductora, le dices vete a la mierda, pero qué mierda de tarifa me estás ofreciendo, pues es difícil que esa persona no se lo tome como algo un poco personal. Claro. No es muy profesional, pero es lógico que le afecte en su corazoncito. Entonces hay que saber también darse cuenta de con quién hablamos. Yo a las jefas de proyecto y a mis jefes de proyecto siempre los he tratado, en la medida de lo posible, con un gusto exquisito, porque realmente son el frente que está dando la cara y batiéndose el cobre por el cliente, que es una persona a la que tú no vas a conocer, el dueño o la directiva o el dueño de la empresa. Entonces, hay que tratar muy bien a los intermediarios porque ellos no tienen la culpa. No establecen las tarifas generalmente, no establecen las demandas alocadas ni los plazos, sino que se ven abocados a hacer eso. Y de hecho yo también podría contar 1000 anécdotas de mantener una buena relación con los intermediarios. Creo que es una de las mejores herramientas para garantizarte
el trabajo en esta profesión. Porque además, recordemos, la gente cambia de empresa y a veces... Se acuerdan de ti, etcétera. Claro. Entonces creo que en eso hay que ser, ¿sabes? Aunque por dentro te reconcomas y digas, qué insulto, como me han ofrecido estas condiciones, la persona que te lo ha dicho seguramente no es la culpable. Entonces, díselo. Es más, yo tengo, como digo, la anécdota de... Recuerdo una chica que me llamó y me dijo, te ofrezco esta tarifa. Y yo le dije, mira, la última vez que cobré esa tarifa creo que Reagan era presidente de los Estados Unidos. O algo así, le dije. En plan broma. Bueno, dijo, jajaja, gracias. Y me dijo, literalmente, gracias por no enviarme a la mierda. Porque había hablado con otros 2 traductores antes. Y lo habían hecho. Le habían mandado a la mierda. Entonces esa chica, 6 meses después, le cayó en las manos un proyecto en el que sí que me podía pagar mi tarifa y se volvió loca por dármelo. Era como, oye, ¿has encontrado esto y tal? Solo me dio un trabajo en toda mi vida. A mi precio. Pero noté que era algo personal de ella, que era como que quería agradecer el gesto. Y yo siempre le dije, te estaré eternamente agradecido, porque es lo que hay detrás de esto. Y ella volvió a insistirme que gracias por... No es la culpable. Y de hecho yo tengo varios amigos, algunos íntimos, que son jefes de proyectos en distintas agencias y claro, tienen su corazoncito también. Así que tratemos bien a los intermediarios. No, claro. E incluso a los críticos también, porque esto me hace pensar en el caso de un escritor, de los muchos que a los que les ha apetecido en algún momento criticar la traducción audiovisual. Trae lo que hizo en este caso, hizo un comunicado y al mismo medio en el que lo había escrito, que el comunicado evidentemente tuvo como una milésima parte de visibilidad, pero luego contactaron también con el autor y le dijeron, ¿por qué no vienes a los premios Atrae y te enseñamos un poco cómo es esto y lo que hacemos y demás? Claro. Pero claro, en este caso en particular la persona tenía mucho ego y no funcionó. Pero yo animo a la gente a tender la mano en vez de a crear un conflicto o a alimentarlo, porque nunca sabes lo que puede pasar. Sí, nunca sabes las vueltas, el famoso refrán de arrieritos somos. Entonces, eso es un refrán que funciona muy bien. Nos volveremos a ver en algún momento, pero creo que funciona muy bien el contexto, igual que creo que funciona muy bien la duda, ¿no? Yo como escéptico militante, por ejemplo, sé que si hablo con una persona, y esto es un poco una digresión, sé que si hablo con una persona antivacunas que está totalmente convencido porque lo googleas y la gente antivacunas está haciendo más divulgación que los científicos. Eso es verdad. Bueno, claro, por eso tiene toda la razón Victoria Abril y Miguel Bosé y los antivacunas que dicen, búsquelo en internet, efectivamente, poned vacunas, peligros en Google. Ellos han trabajado mucho más que nosotros haciendo una especie de globalización, ¿no? Entonces, claro, efectivamente, si no tienes cierto criterio, tú te vas a meter y te vas a encontrar unas cosas horrorosas. Entonces, para mí creo que una de las mejores herramientas es sembrar la duda. Mira, yo es que creo que no intentar golpearle con la verdad. A una persona que cree en estas cosas a pies juntillas, casi de una manera religiosa, yo creo que además pertenece un poco al pensamiento un poco mágico, religioso que todos tenemos en la cabeza. Si le siembras la duda y se lo dejas ahí, que germine, esa persona... Es posible que empiece a investigar de otra manera y no si le dices, eso es una barbaridad, pero ¿cómo te crees esas tonterías? ¿Pero cómo puede ser tan bruto? Todo eso lo único que va a hacer es reafirmarle en su postura. Entonces yo creo que eso también, claro. No sé qué relación tiene con la traducción, porque esto era una digresión, pero estábamos hablando de los jefes de proyecto. Sí, es así. Tiene que ver. José, yo te quería preguntar, y no es necesario en absoluto que te refieras a Netflix en concreto, es más que nada porque estás ahora trabajando en una plataforma, pero más por tu experiencia en general. Hemos hablado mucho de subtitulado, también hemos mencionado, bueno, al hablar de las novedades en subtitulado, has dicho que ahora por los nuevos formatos, los nuevos canales por los que se difunde el subtitulado, a veces subtitulamos más como para sordos. Pero te quería preguntar si te parece bien entrar un momento en el tema de la accesibilidad en español, que yo creo que es una asignatura pendiente en todas las plataformas en general, ¿vale? Creo que es un panorama desolador, no es una crítica a Netflix ni mucho menos, o sea, creo que es generalizado, ¿no? Que en inglés nos llevan, bueno, muchísima ventaja. Entonces, no sé si puedes hablar un poco de esto, de cómo lo ves tú, si crees que el español en esto se va a ir poniendo las pilas poco a poco y, por ejemplo, vamos a tener más audiodescripciones, más subtitulado para sordos en inglés en las plataformas. Bueno, yo creo, en español, ¿quieres decir? Sí, en español. Yo creo que
La respuesta es casi obvia. A mí también me preocupa mucho, obviamente, las cuestiones de accesibilidad, porque creo que una de las cosas fantásticas de estar viviendo en esta época en general es todo lo que está saliendo del armario. Están saliendo del armario las enfermedades mentales, le estamos poniendo nombre, y poco se está haciendo aquí también en comparación con el mundo anglo, que siempre han sido, creo, desde mi punto de vista, mejores divulgadores en muchos aspectos, pero están saliendo del armario muchas cuestiones. Ahí tenemos matrimonio igualitario. Recordemos que hasta hace 30 años, creo que era, la homosexualidad se consideraba una enfermedad en la OMS. Creo que estamos viviendo una época maravillosa en ese sentido, y creo que la empatía, la visibilidad y la integración de personas con otras necesidades y con cualquier tipo de discapacidad es un compromiso y un objetivo de cualquier sociedad sana y avanzada. Así que creo que avanzamos y creo que cada vez habrá más. Ahí está la nueva ley audiovisual que se está ahí perfilando, en el que seguro que se va a... Bueno, seguro no, se tratará sin lugar a dudas todo lo que tiene que ver con accesibilidad, pero lamentablemente a veces hay demasiadas personas, demasiadas instituciones o demasiados cuerpos integrados en las decisiones y cuesta un poco avanzar, pero es imparable. O sea, solo hay que comparar el panorama con cómo era hace 30 años o 20 años y bueno, aunque sea paso formicante, sí que es cierto que todo va a evolucionar en ese sentido. O sea, no es algo que de repente pueda estar en una agenda política y luego cuando viene otro gobierno o un timonazo se vaya a quitar. Es algo, yo creo que por suerte en nuestras sociedades es algo imparable. Se hará de manera más lenta o más rápida, o quizás un poco mejor, un poco peor, pero se hará. Entonces a mí eso desde luego me hace ser muy optimista. Yo hace tiempo recuerdo precisamente haber estado dando clases a los subtituladores de Televisión Española y bueno, son totalmente conscientes, tanto en Televisión Española como en el departamento, en cuestión de que cada vez hay que mejorar más, no solo hacer más accesible todo, sino mejorar la calidad de los textos que van destinados a personas que los van a usar. En este caso, concretamente, de las personas con déficit de audición o sordas. Pero creo que también hay que avanzar mucho más en la audiodescripción y en lengua de signos, sin lugar a dudas. Máxime ahora que los medios digitales en muchos aspectos te facilitan ciertas cosas. Pero claro, esto tiene que tener un apoyo institucional. Al fin y al cabo, todo, en cierto modo, se reduce a una cuestión de pasta. Sí, también es verdad que los nuevos formatos, ¿no? Por ejemplo, Netflix mismo, que va a permitir que se consuman los audiovisuales solo a través del audio, eso podría ser también, yo creo, una manera de fomentar la audiodescripción y de una forma que va mucho más allá del ámbito de la salud, ¿no? Y de la discapacidad. O sea, la accesibilidad bien entendida como algo que es para todo el mundo, para toda la sociedad y que sería un servicio enriquecedor para todos. Sin lugar a dudas, sí. Cuando peinas canas como yo pienso en el panorama audiovisual tal y como está ahora. Insisto, el hecho de que las cosas estén mejor no significa que haya que seguir empujando. Precisamente, hay que seguir empujando para aprovechar el movimiento. Lo comparo con cuando yo tenía 20 años y digo, madre mía, es que es como estar hablando de otro milenio, ya no de otro siglo. Pero creo que hay que seguir empujando y hacer fuerza. Y por suerte, yo creo que hay mucha concienciación entre nosotros, entre los traductores, entre las asociaciones de traducción audiovisual y traducción en general, y en general entre los cuerpos que tienen que legislar y regular normas sobre este tipo de traducción y acceso a textos y acceso a descripciones. O sea que yo soy optimista. Insisto, no a la velocidad que yo quisiera que fuera, seguramente, o a la que tú querrías también, pero viéndolo en perspectiva, creo que vamos bien y deberíamos ir mejor. Vale, gracias. Nada. Pues ya para acabar, José, si no te importa, me gustaría comentar una cuestión, ya que nuestros oyentes seguramente, si te conocían y ya te seguían, pues ya no harán nada, pero si no te conocían y a raíz de esta entrevista quieren empezar a seguirte y ponerse en contacto contigo o lo que sea, dinos qué cosas te gustaría o no te gustaría que hicieran, porque sé que tienes especial manía a esta costumbre que tenemos de agregar a la gente en redes sociales tipo, no sé, LinkedIn, le enviamos un, venga, agregado, ya está, y eso no significa nada, ¿no? Entonces,
para que no empiecen a llegarte mensajes en masa, porque sabemos todo que tenemos muchísimos oyentes y que todos te van a agregar después de esto. No, bromas aparte, ¿qué recomiendas o qué pedirías de parte de alguien que te agrega, y no solo a ti, sino en general, como actitud ante esta forma de contactar? Bueno, yo creo que hayas dado en el clavo. Te voy a decir mi estadística personal extrapolable a otros colegas que no cito, pero con los que hablaba de esto. En el año 2020 tuve 800 peticiones de contacto en LinkedIn, de las cuales se presentaron con un mensaje diciendo: hola, te conozco de tal, soy tal. 10. Vale. 11, vale. Creo que la estadística habla por sí sola. Ya me he acostumbrado, pero reconozco que me sigue escandalizando un poco. Hay gente que me dice: no, es que lo hice desde el móvil, en el móvil no hay función de enviar un mensaje con la invitación. Pues esto es lo mismo de lo que hablábamos antes. En un grupo profesional me da igual si estás escribiendo con un móvil, porque yo también escribo con el móvil, y si le estoy escribiendo para un grupo profesional, escribo con el móvil y tardo 20 segundos más en poner todas sus comas y sus puntos y sus tildes. Que además estamos hablando, al fin y al cabo, que esto es lo triste, de 20 segundos más. Porque no estamos hablando de, no, es que me llevó 3 horas más ponerte un mensaje. No, estamos hablando de: hola, fulanito, mira, soy tal, te conozco de tal, no sé qué, y quería agregarte o algo. Nada. Es que hay gente que directamente no pone nada. Yo además, como soy bastante visible y localizable, pues recibo un montón de mensajes de gente, y yo uno de los consejos que daría a la gente, por supuesto, es identificarte, decir por qué lo quieres agregar, sobre todo porque hay muchos de los que estamos en LinkedIn. Yo no puedo agregar a todo el mundo por el mero hecho de que sea colega de profesión, porque por esa regla de 3 tendría 8 millones de contactos, entonces LinkedIn dejaría de tener... Yo cada vez que doy un curso, y si me olvido de decir esto, pues de repente tengo 50 peticiones. No es por nada, no es ni por clasismo, ni por diferenciarme, es que no puedo. Si acepto a todos, LinkedIn deja de tener sentido para mí, deja de funcionar como lo que es, como una red en la que yo... De hecho, una de las opciones cuando le dices rechazar a alguien en LinkedIn es: no conoces a esta persona. Si esa opción está ahí es porque precisamente LinkedIn empezó siendo una red de personas que se conocen de alguna manera, que han trabajado juntas, que han colaborado, o que te viene recomendado por alguien, que es gente, digamos, que es tu red profesional, aunque eso se haya desvirtuado un poco, de gente a la que tú de repente podrías recurrir porque sabes que son buenos. No es simplemente somos colegas, venga, todos los arquitectos nos tenemos a todos en LinkedIn, todos los abogados se tienen al resto de los abogados. No funciona así la cosa. Y luego hay gente que debe de pensar que a lo mejor, pues me ha pasado alguna vez, alguien con el que he hablado 5 minutos, pues yo no me acuerdo, como tú decías, Blanca, que a lo mejor vienes a un curso, hemos estado hablando y de repente yo no me he quedado del todo con tu cara. Y piensan que a lo mejor lo voy a recordar. Que me hace mucha gracia. Yo es que, fíjate, yo tengo tan mala memoria que yo cuando le escribo a alguien digo: oye, mira, soy José y tal, y me dicen a veces: joder, claro, ya sé quién eres, ¿no? Y digo, ya, por si acaso, porque es que yo soy muy malo para recordar las caras a veces. Y entonces, un consejo sería: dedícale esos 20 segundos. Fíjate qué tontería. Y lo otro sería, cuando enviéis correos electrónicos, ¿cuántos puedes enviar al día? ¿50? ¿Cuántos segundos te cuesta cambiar el Dear Sirs, Madams por el nombre de la persona a la que literalmente va? Bueno, es que además ya se puede hacer automáticamente, o sea que no hay ninguna excusa, ¿no? Claro. Si lo mandas como para mandar un currículum, hay plantillas para hacer esto y personalizar el correo, o sea que no hay excusa ninguna. Exacto. Mira, ahora si yo pudiese compartir pantalla con vosotros y os enseñase el correo, pues tengo una media de unos 10-15 mensajes diarios de traductores. Que no sé por qué me escriben a mí. Que dices tú, ¿quién les habrá dicho que soy una empresa? Pero ya me pasaba antes de estar trabajando para una empresa, ¿eh? O sea, esto no es de ahora. ¿Quién eres? ¿Por qué me escribes? Entonces, ya directamente mi filtro es, veo el estimado señor, ya borro. Puede sonar un poco duro lo que estoy diciendo, pero cuando recibes 1000 mensajes al trimestre, es que no te da la vida, ojalá, pero no me da la vida. Entonces, cuando veo de repente digo, hola José, digo, espera, este me conoce. Quiero hablar de mi caso y sonar así de duro, básicamente para que también el que lo está oyendo entienda la diferencia entre Dear Sirs and Madams, o estimados señoras y señores, y el hola fulanita. De repente ves tu nombre, todos reaccionamos de una manera muy peculiar cuando vemos nuestro nombre. Sí, seguro. Entonces dices, esto va para mí, cuidado. Pues ya está, ese simple truco, que es personalizar el puñetero saludo, cambia un mundo. O sea, yo ya de repente pues me voy a ir al primer párrafo.
y voy a seguir leyendo según como me lo hayas planteado. Entonces, eso creo que es importante, intentar, en esta época de envíos masivos, intentar personalizar un poco la cosa, intentar averiguar el nombre de tu destinatario, incluso hacer alguna referencia que transmita la sensación, aunque el 99% de tu mensaje sea una plantilla, no nos engañemos, todos lo hemos hecho, personaliza un par de datos. Oye, quería ponerme en contacto con vosotros porque sé que Traducciones Periquita se dedica a tal cosa. Al fin y al cabo no son tantos correos los que vas a poder enviar en un día. Haz un, ¿sabes? Curate your CVs. Selecciónalos bien, cuídalos, dales un masajito y mándalos bien. Porque la diferencia va a ser abismal. O sea, el nivel de respuesta que vas a obtener escribiéndolo de una manera o de otra es muy distinto. Esos serían mis 2 consejos, entre otros muchos. Pues genial, pues muchas gracias por el consejo, José. Bueno, por el consejo y por dedicarnos este ratito para charlar de lo que nos gusta, que ha sido un placer tenerte aquí en el programa. Lo mismo digo, es un placer para mí haber estado con vosotros. Muchas gracias. Y hasta la próxima. Esperamos poder invitarte en el futuro. Espero que sí. Un abrazo a todos y un abrazo a todos los oyentes. A todos los subtítulos les faltan caracteres, pero a los mejores nunca les falta personalidad. ¿Qué los hace tan especiales? Quédate y descúbrelo con Guillermo Parra. Bienvenido a Subtítulos con Carácter. Saludos, curiosos y amantes de los subtítulos. Hoy voy a hablaros de la serie WandaVision, Bruja Escarlata y Visión, en España. Y curiosamente, aunque no soy un gran aficionado del universo cinematográfico de Marvel, esta serie sí me llamó la atención. Entre otras cosas por el artículo que escribió mi colega Geray García en su blog Luces Cámara Traducción, titulado Bruja Escarlata, Visión y otras chicas del montón. Y en su artículo Geray explica que los personajes hablan de una forma particular. Y es que la serie está ambientada en diferentes épocas. Va evolucionando, empieza por los años 50 y luego acaba llegando a la actualidad. Y cada una de esas épocas se caracteriza de alguna manera. Se caracteriza mediante el vestuario, los decorados, el montaje, el estilo de la propia serie, empezando los 2 primeros episodios en blanco y negro y luego evolucionando hacia el color. Y todo esto además se complementa con el uso del lenguaje. Y es que el guión está salpicado con expresiones de diferentes épocas añejas, anticuadas, que pretenden evocar el dialecto de la época, lo que se conoce como cronolecto. Entonces vemos exclamaciones como Golly, Gee Willinkers, Holy Toledo, algunas de las cuales ni siquiera conocía, por cierto, que en español de España se tradujeron como caracoles, repámpanos, recorcholis, y en Latinoamérica como cielos, caramba, santo cielo, maldición. Si bien a mí como hablante de España cualquiera de estas exclamaciones me suena forzada, o hasta cierto punto incluso paródica, no estoy seguro de que sea así en Latinoamérica con exclamaciones como caramba o cielos, que tengo la impresión de que se siguen utilizando bastante hoy en día. Con lo cual, en este caso a lo mejor habría recomendado utilizar expresiones más extravagantes, un poco menos comunes para que se notara ese choque lingüístico que querían causar en el espectador. Y el lenguaje en la versión original no solo está marcado, sino que además representa el paso del tiempo. Y esto se percibe, por ejemplo, en que Wanda en el primer episodio, ambientado en los años 50, dice "This is gonna be a gas". Esto se tradujo para España como "esto va a ser la monda", que es una expresión muy anticuada. Y en Latinoamérica como "esto va a ser divertido". Y 2 episodios más tarde, ya estamos en los años 70, y en la canción del principio dice "But it's groovy and fun". Y groovy es una palabra asociada con los hippies en los años 60, 70, traducido para España como "pero es chachi y divertido", que chachi también tiene esa connotación más anticuada. Y para Latinoamérica de nuevo como "divertido y genial". Y aquí creo que se acusa bastante las limitaciones del español neutro, porque ambas expresiones, que son muy diferentes, utilizadas en épocas distintas también, se han traducido de la misma manera. Y seguramente se deba a que en el momento en que queremos darle un poco de color, ya estamos cayendo en regionalismos, ¿no? Con lo cual yo entiendo que esto puede ser una limitación de la propia variante que se utiliza, pero sí es una lástima que se hayan perdido el cronolecto porque realmente no se percibe, se empobrece el texto. Y vemos algún ejemplo un poco más reciente. En el episodio 5, los hijos, Tommy y Billy, dicen "That was radical", y ese radical con sentido positivo de cool
se utilizaba en los años 80 y 90, que es cuando está ambientado el episodio. Y se tradujo para España como ha sido total. Y ese total también mantiene esa connotación anticuada. Y para el español de Latinoamérica como estuvo fantástico. Y en el siguiente episodio, ya ambientado en los 90, principios de los 2000, introducen ya el cool, introducen expresiones como el kick-ass, kick-ass. Y todos ellos tienen traducciones diferentes para España. Se dice que molan, que son guays, que es brutal. Y en cambio para Latinoamérica es genial, 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 genial. Todo es genial. Pero bueno, más allá de las limitaciones que pueda tener el español neutro, el español en general es una lengua muy rica y me gustaría acabar la sección en clave positiva, y por eso le pido a nuestros oyentes latinoamericanos que compartan con nosotros alguna de sus soluciones, cómo dirían estas expresiones en su país, porque tengo mucha curiosidad. Un saludo y hasta el próximo episodio. Muy bien, muchas gracias, Guille, por tus subtítulos con carácter. Bueno, excelente entrevista y excelentes secciones también en nuestro episodio de hoy. Guille, ¿qué es lo que más te gustó de la entrevista a José? Yo me quedo con lo que mencionaba él sobre la duda metódica, ¿no? El desconfiar de todo como método y documentarse y siempre, pues eso, tener la mosca detrás de la oreja para no dar por hecho ciertas cosas que a lo mejor alguien que no tiene tanta experiencia o que no tiene realmente formación en traducción diría, esto es así de sencillo, ¿no? Y luego, por otro lado, me ha gustado mucho la pregunta que decía de ¿qué vas a hacer en los próximos 5 años para mejorar tu español y tu forma de traducir? Porque es verdad, yo creo que a veces no nos lo planteamos. Vivimos al día, trabajamos de un proyecto para otro y no pensamos en cómo evolucionar y cómo aprender para que nuestro lenguaje no se anquilose, como dice él. Así que esa recomendación me ha gustado mucho. Sí, a mí también me ha encantado la importancia que le da José a la lengua materna, que creo que es algo que hacemos muchas personas, pero no siempre se subraya con tanto énfasis como lo ha hecho él, que al final los traductores pueden dominar muchas lenguas extranjeras en función de la formación que tengan, pero que siempre es muy importante trabajar la lengua propia porque al final, excepto en Argentina, Damián, que ya sabemos que hacéis mucha inversa, pero sobre todo en el mercado español, pues va a ser la lengua de trabajo principal, la materna. Sí, pero no deja de ser nuestra lengua principal, o sea que también Sí. fundamental. Además, nosotros es algo que lo vemos mucho en las universidades, que la mayoría de chicos y chicas llegan con un enfoque 100% puesto en el idioma desde el cual traducen, ¿no? Uh-huh. Y no nos damos cuenta de que la mayoría del tiempo estamos escribiendo en nuestro idioma, así que me parece fundamental. Sí, y José ha hablado de leer textos en la lengua materna, digamos, como textos de partida también, y yo creo que está muy bien combinarlo con leer traducciones, ¿no? Y a medida que vas leyendo toda esta combinación de posibilidades, pues te vas formando más y te vas preparando más, como decía ahora Guillermo, al hilo de lo que ha dicho José. Y otra cosa que me ha gustado mucho de la entrevista ha sido cómo ha destacado la importancia de ser amable con la gente, porque eso no tiene nada que ver con la traducción directamente, es más general, pero creo que es muy importante que, bueno, eso, no tratar mal a la gente, no solo por el interés de que no sabes las vueltas que da la vida, sino porque te genera mal rollo, ¿no?, en tu vida, o sea que mejor ser simpático, si puedes. Karma, ante todo. Yo cierro con una recomendación. Si en algún momento tienen la oportunidad de ir a una charla, un curso, lo que sea, yo sé, y todavía nunca lo hicieron, no se lo pueden perder, porque creo que independientemente de qué áreas de la traducción les interesen, de todas las experiencias de charlas en las que yo he ido, yo sé, ha sido siempre de las mejores. Así que si tienen la posibilidad en cualquier parte, Argentina suele venir bastante, obviamente en España da un montón de charlas, no se lo pierdan porque es realmente fascinante. Bueno, y hasta aquí llegamos con el episodio de hoy. Pueden encontrar toda la información del podcast en nuestro sitio web www.ensincroniapodcast.com y también en nuestro canal de YouTube. Nos buscan por ahí y nos pueden buscar a nosotros tres en las redes sociales también, en LinkedIn, Instagram, Twitter, donde quieran, ahí nos van a encontrar. Hasta la próxima.